Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Alione Tabuquilla Fortuna. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 10. Dejen caer sus varitas. Ya les dije que sobrevolar el palacio era una mala idea. Sí sé. Cállense todos y déjenme hablar con los guardias. Dicho esto, desmonté de Silpid y levanté las manos en señal de rendición. Oye. Hablemos de esto ahora. Silencio, plebeyo. Bramó uno. ¿Plebeyo? Sentí una leve sonrisa mientras el comandante, con su bigote que lo hacía parecer bastante engreído, me miraba fijamente. Bueno, claro. Puede que no sea de la nobleza, dejé que una pequeña chispa eléctrica recorriera mis brazos, pero resulta que soy Hig. Y tenemos un asunto importante con la princesa que es de suma urgencia. A estas alturas, casi todo el mundo aquí sabía quién demonios era Hig. El espadachín demonio eléctrico que supuestamente fue quien derrotó a Foket, además de ser conocido como el defensor del pueblo. Fue bastante sorprendente lo que la gente decía de mí cuando viajábamos por aquí e hicimos algunas paradas. Sin mencionar que Louise Valerie también está aquí por el mismo motivo, continué, esto es muy urgente. De hecho, tan urgente que creo que podría constituir traición si alguien nos retuviera aquí. Eso no sería nada agradable, ¿verdad? No, no lo haría. Pero no puedo permitir que una posible amenaza vea libremente a su Alteza. Arréstenlos. Oh, tienes que estar bromeando. Louise. Gracias a Dios. Princesa. Gritó Louise, bajando de Silpid mientras Henrietta se abría paso entre los guardias. Rápidamente se abrazaron y los guardias guardaron sus varitas. Lo logramos. ¿Dónde es? No pretendo ofender, y disculpen mi interrupción, interrumpí, pero no es un tema que deba tomarse a la ligera. Deberíamos hablar en privado. Por supuesto, asintió Henrietta, déjenos ir. Deje ir también a los demás, comandante. Son mis invitados. Dicho esto, nos dirigimos rápidamente a la habitación de Henrietta. Nadie dijo nada, pero se percibía una creciente atmósfera sombría que no iba a desaparecer pronto. Sin mencionar que Tristain sería el siguiente en enfrentarse a Reconquista y los Libertadores Absolutos. Kirche, Tabitha y Guiche se quedaron afuera mientras Louise y yo entrábamos. Esta no iba a ser una conversación agradable. Para nada. Con semblante serio, Henrietta se sentó. Louise no dijo ni pío, pero creo que fue porque no quería darle la noticia. De acuerdo, entonces empezaré, murmuré antes de relatar nuestra historia, que incluía cómo se unieron los demás, el ataque pirata y cómo el pirata era en realidad Wallace, hasta el último día. Luego conté cómo Wardes era en realidad un traidor y casi mata a Wallace, pero lo detuve, y cómo Louise acabó con él con fuego del vacío. Él quería que supieras esto, fue su último deseo. Quería que supieras que te quería incluso en sus últimos momentos, y que deseaba poder estar a tu lado, pero tendrás que conformarte con ser observado desde lejos. Parecía que iba a llorar cuando Louise le entregó la carta con cierta timidez. Estaba dispuesto a morir para que tu reino se preservara, murmuré, posando con cautela una mano sobre su hombro. Aunque, puede sonar insensible, te amaba, tanto que prefería morir antes que causarte el más mínimo problema si hubiera huido. Huir solo les habría dado más motivos para invadir de inmediato. De todas formas, invadirán. Dijo con un suspiro. No supe qué responder. Tras pensarlo un poco, contesté. Si sirve de consuelo, murió de una muerte gloriosa y digna. Ese es el privilegio de quienes luchan hasta la muerte, dijo con una sonrisa fingida, con los ojos empañados por las lágrimas. Ver esa sonrisa en el rostro de alguien era realmente desgarrador. ¿Pero qué pasa con los que se quedan atrás? Hice una pausa, pensando en mi respuesta. ¿Qué diría Cynthia? Ya lo tengo. Vivimos por esa persona. Vivimos por la vida que no pudo tener. Que cada día sea maravilloso. Vivir por alguien que ha muerto, sonrió, encontrando la ironía divertida. Tu compañero es peculiar, Louise, pero tiene mucha labia. En cualquier caso, la misión se ha cumplido. Albion no podrá invadirnos tan fácilmente. Por eso, te doy las gracias, mi mejor amiga Louise. Luego, tomó las manos de Louise y se acercó a ella. Por favor, guarda el rubí de agua. Es lo mínimo que puedo darte por haber asumido una misión tan peligrosa. Saqué el rubí del viento de mi bolsillo y se lo ofrecí. Princesa, esto es de parte del príncipe Gales. Supongo que le vendría bien tener un recuerdo de él. Lo tomó con una leve expresión de asombro, murmurando una especie de conjuro mientras se encogía. Gracias. Yo, tomaré en serio tus palabras y viviré con la misma valentía con la que él murió.
Su Alteza, dijo un hombre al entrar, arruinando el ambiente, el familiar del Papa está aquí con unos caballeros. Preguntan si pueden pasar la noche antes de continuar su viaje. Sí, nos miró a los dos, si me disculpan. Pueden quedarse a pasar la noche. Ustedes y todos sus amigos. Me dirigí a la biblioteca para buscar al encuadernador que trabajaba con Colbert y conmigo. William, ¿estás aquí? Soy yo, dijo un joven rubio que probablemente no me llevaba más de 3 años, con sus brillantes ojos azules llenos de vida. ¿Qué pasa, Kurt? Simplemente vine a ver cómo estabas. Encuadernar todos esos libros seguramente te habrá agotado. Vale la pena, dijo, a pesar de sus dedos vendados que agitaba. Aunque algún día desearía que los libros que se encuentran aquí en la biblioteca pudieran ser leídos por todos. No es que carezcan de la capacidad de leer, sino que solo existe un ejemplar, toda una vida de trabajo plasmada en sus páginas. Esa es una de las razones por las que me uní a ustedes. Han abierto un camino que puede evitarlo. Asentí con la cabeza. Sí. Me resulta bastante extraño no poder elegir un libro al azar y leerlo por placer. Estoy seguro de que también podremos empezar a producir libros en masa desde aquí. Sacarse un libro de la biblioteca real va a ser complicado, dijo, bajando la voz a un susurro mientras entrábamos en la oficina del bibliotecario, que casualmente era William. Y cuando digo bibliotecario, me refiero a que estaba a cargo de todo lo que sucedía en la biblioteca, como los cambios de ventanas, etc. Pero no es una cuestión de apariencia, así que reemplazar el libro y esperar que la realeza no elija ese libro en particular no es lo difícil. Todos los libros tienen encantamientos mágicos. Seguro que alertarán a alguien si intentamos sacarlos por las puertas. Maldita sea, murmuré, tendremos que buscar una solución para eso. Prefiero no hablar de esto aquí, admitió, si puedo tener un respiro pronto, veré si puedo ir a la escuela. Podemos hablar allí. Bien. Hablamos en otro momento, William. Mientras tanto, intenta averiguar qué hacen exactamente esos sistemas de detección. Había pasado una semana y media desde que regresamos de avión y Colbert y yo estábamos trabajando en la imprenta que él había modernizado mientras yo estaba fuera, moviendo otra pila de papeles en nuestra imprenta automatizada. Hace una semana, a William se le ocurrió la idea de imprimir aquí el equivalente a la Biblia, y aunque conocía las posibles consecuencias de tal acción, supongo que no sería tan grave. Ya habíamos impreso muchos ejemplares, y como William se dedicaba más a la encuadernación, ya que a la realeza no le preocupaban tanto los libros, lo que lo liberaba de sus obligaciones, estábamos progresando bien. Sin embargo, no solo imprimíamos su equivalente bíblico. También ganábamos dinero imprimiendo algunos libros que comprábamos a los comerciantes. Y como necesitábamos mercados, ya contábamos con una extensa red clandestina de libros que llegaba a los distintos reinos. Al parecer, una vez que la gente descubría que podía conseguir libros baratos, quería comprarlos. Al fin y al cabo, el escapismo es un recurso muy valioso. Un libro les permitiría evadirse de la monotonía de la vida entre la nobleza. Claro que aún no existían las librerías, principalmente porque la impresión de libros era algo tan reciente que se trataba más bien de un movimiento clandestino. ¿No es maravilloso?, exclamó Colbert con asombro. Pensar que ahora podemos brindar educación religiosa a las masas. Cada persona puede tener su propia copia, el conocimiento compartido. Ahora el único conocimiento bueno es el conocimiento compartido, ¿no?, dije riendo. Por eso mantenemos los secretos más oscuros y profundos ocultos al público. De acuerdo, asintió, esparcir tinta. Preparando la prensa, acerqué la mano a una palanca mientras Colbert extendía la tinta. Él la apartó, tirando. La prensa se cerró, depositando la tinta sobre el papel. Al levantar la palanca, la pieza que sujetaba el papel se deslizó parcialmente sobre un riel para ser almacenada en otro lugar. Luego, Colbert deslizó otra pieza de madera que sostenía el papel y comenzó a entintar la máquina. Oh, automatización, cuánto te amo. Me sorprende bastante que hayas logrado automatizar esto, dije con cierta admiración, en realidad me costaba mucho encontrar un mecanismo para ello. Ah, rió entre dientes, bueno, estuviste fuera un tiempo y se me ocurrió la idea. Además, ¿te importaría echarle un vistazo a mi otra máquina? Observé el trozo de metal que estaba al fondo de la habitación. Su forma me resultaba cada vez más familiar. ¿El motor? Claro, le echaré un vistazo. Muchísimas gracias. Sonrió, ¿y en tu mundo se llama motor? Sí, dan energía a muchas cosas en mi mundo. Asentí con la cabeza.
¿Sabes que en mi casa, unos motores enormes pueden elevar enormes cuerpos de metal por los aires? Pueden recorrer el mundo en apenas unas horas. Apenas unas horas, dijo con expresión atónita, qué rápido deben viajar. Es realmente asombroso. Estuve de acuerdo. Ojalá hubiéramos podido obtener esa tecnología sin guerra. Es una triste realidad que la mejor manera de acelerar el desarrollo tecnológico sea mediante la guerra. La mayoría de la tecnología suele tener un uso militar antes de ser adaptada para fines civiles. Por desgracia, suspiró, ojalá fuera así. Nuestra paz se vio interrumpida por varios soldados con cota de malla que entraron en la enorme oficina de Colbert, vestidos con tabardos blancos con pentágonos azules. Debe ser la iglesia de este lugar. ¿Qué? Se ha corrido la voz de que soy un familiar del vacío y ahora van a arrestar a Louise por herejía. Porque entonces voy a armar un alboroto. Se separaron cuando entró el aparente líder. Vestía una capa azul con una capa blanca debajo, y su cabello rubio platino le caía en ondas. Tenía los ojos de diferente color, uno rojo y el otro azul. Igual que las lunas de este lugar. Buenos días, caballeros. Dijo con una voz exasperantemente tranquila. Soy Julio, y vengo en nombre de la Iglesia, del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, dijo Colbert, tomando la iniciativa por si acaso yo terminaba haciendo algo mal, ¿qué podemos hacer por la Iglesia? Uno de los caballeros le entregó un pergamino, que él le dio a Colbert para que lo leyera. Miré por encima de su hombro y empecé a enfadarme bastante. ¿Deseas? No lo deseo. Al Papa le gustaría que se acabara con la fuente de la herejía. Apreté el puño ante las palabras de ese imbécil. Sí, puede que esté juzgando un poco, pero quiero decir, ¿qué demonios? Entra aquí todo tranquilo y esas cosas mientras sostiene la carta que dice que hay que destruir la imprenta. Bueno, al menos para detener la fuente de herejía, no hay una orden formal para destruirla, que es lo nuestro, actuando como si tuviera algún tipo de superioridad sobre nosotros. Malditos tiempos feudales. Si bien es admirable que deseen difundir las sagradas palabras y el Papa se alegra de que algunos se hayan interesado en la difusión de la religión, la gente carece del conocimiento necesario para interpretar correctamente los textos sagrados. Con el aumento en la producción de estos textos, ahora los tienen en su poder, interpretándolos erróneamente y dando lugar a muchas ideas equivocadas. Hemos venido a detener la fuente de esta herejía, cuyo origen se ha localizado en este lugar. Oye, no tienes que destruirlo. Gruñí, podríamos dejar de imprimirlos tanto si tanto te importa. La Iglesia no desea arriesgarse a esa posibilidad. Juro que le voy a dar un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. Y así debe ser destruido. Por favor, no se resista. Ni hablar. ¿Qué derecho tienes a quitarme esta propiedad personal? ¿Y de qué herejía estás hablando? Apuesto a que solo quieres esta máquina para ti. La herejía a la que me refiero es el movimiento protestante en las zonas rurales. Debido a su insuficiente capacidad para interpretar los textos, han formado ideas erróneas y se han separado de la Iglesia. Y repitió, esta máquina será destruida. Si lo desea, puede verla. Apreté el puño y grité, vete al diablo. No tienes ningún derecho sobre esta propiedad mía. No la cederé, pase lo que pase. Ve y dile a tu Papa que venga a buscarla él mismo si quiere acabar con esto definitivamente. Haré una concesión. Dejaré de producir tus textos sagrados, pero seguiré produciendo otros textos a mi antojo. ¿Y cómo sabremos que ya no estás produciendo los textos sagrados? No lo harás. Pero sé un par de cosas sobre cumplir una promesa. Tiene razón. Interrumpió Colbert. Kurt jamás ha roto una promesa. Pueden confiar en su palabra. Muchos estudiantes pueden dar fe de ello. Las palabras por sí solas no bastan. Bueno, eso es mucho decir viniendo de ti, le respondí, vienes aquí y esperas que haga lo que me dices solo por tus palabras. No solo traje palabras, sino una carta del mismísimo Papa, dijo, sin que esa maldita sonrisa de seamos amistosos desapareciera de su rostro. Pero una carta no son más que palabras en un papel, repliqué. Te propongo algo. Vuelve y explícale a tu Papa que ya no voy a reproducir tu texto sagrado. Si quieres, llévate las copias que tenemos. Mejor aún, Colbert, quémalas aquí delante de ellos. Pero déjame en paz a mí y a mi máquina. No están bajo tu control, son de mi propiedad y no pertenezco a tu orden religiosa, así que cualquier orden directa de tu Papa es igual de válida para mí que la de cualquier otro hombre. Todos los caballeros presentes desenvainaron sus armas mientras yo me lanzaba hacia adelante con una espada gigavatio en la mano y se la clavaba en la cara al tipo, la abrasadora hoja eléctrica a pocos centímetros de distancia.
Porque, sinceramente, no puedes decirme qué está bien y qué está mal. Yo mismo lo decidiré, muchas gracias. Veo que no lograremos ningún progreso aquí, dijo con un suspiro, alejándose de la espada. Muy bien. Le informaré al Papa sobre tus palabras. Quizás esté dispuesto a ceder. No somos tan bárbaros como para llegar y destruirlo todo con un solo propósito. Entonces, como muestra de buena fe, interrumpí, dejaré de producir cualquier texto sagrado hasta que tomes una decisión. Diablos, quédate con los que tenemos ahora si de verdad quieres. Incluso firmaré un contrato, ahora que lo pienso. Colbert, quémalos. Colbert, con cierta vacilación, prendió fuego a unos papeles que guardaba en una caja metálica, y allí los vimos arder, solo para demostrar que estábamos dispuestos a cooperar, aunque fuera mínimamente. Ya no podía oponerme directamente, no tenía credibilidad, así que tendría que jugar bien mis cartas. Podía mantener la imprenta en funcionamiento, ya que la orden era detener la fuente, no destruir la máquina. No será necesario un contrato. Se dio la vuelta, aparentemente satisfecho, vámonos. Pero señor Julio. Interrumpieron los caballeros. La misión. Estoy seguro de que esto se puede solucionar en otro momento. Si el hombre cumple su palabra y ya ha demostrado su buena fe, entonces hemos dado por terminado esto por ahora, respondió este hombre llamado Julio. Hasta entonces, caballeros. Esperé hasta que el último se fue, la puerta se cerró tras ellos, realmente odio a ese tipo. Esa maldita sonrisa en su cara me daban ganas de darle un puñetazo hasta dejarlo sin aliento y luego arrastrar su miserable trasero de vuelta solo para volver a darle una paliza. Colbert se estremeció, ¿ya te sientes así? ¿Y esa actitud tan arrogante? Exclamé furioso. Cumpliremos nuestro acuerdo verbal para que no nos traicione después, sin embargo, debemos trasladar la imprenta a algún lugar donde pueda estar escondida y no sea tan vulnerable. Oye, ¿cuánto dinero ganamos vendiendo los libros? Disculpe. ¿Me ha oído bien, director Osmand? Dije con una sonrisa maliciosa, me gustaría comprar un trozo del terreno que hay dentro del colegio. Solo una pequeña parte. Pero su propuesta, es solo un pequeño trozo de tierra. ¿Qué va a hacer allí? Bueno, ¿qué más? Voy a montar un laboratorio de investigación subterráneo. Con la ayuda del profesor Colbert. Después de eso, presenté mi plan, que incluía algunas habitaciones sencillas y el diseño de los soportes para evitar un hundimiento, además de magia para reducir el riesgo. Osmand pareció estar de acuerdo y decidió vender la pequeña parcela de terreno. Claro, puede que en la superficie midiera 1,5 metros por 1,5 metros, pero estábamos excavando y luego expandiendo, de esa manera esperábamos que no se derrumbara cuando la gente lo pisara. Conté con la ayuda de Guiche y algunos otros magos de la tierra que necesitaban dinero para construir el lugar. Con la ayuda de todos, solo nos llevó 1 día y medio. Claro que algunos plebeyos se ofrecieron a ayudar, para demostrar que podían ser tan útiles como la nobleza. De hecho, argumenté que lo que hacían los plebeyos era mejor, pero sus opiniones me ahogaron. Guiche, en cambio, parecía estar de acuerdo en que los soportes de madera que ayudaron a instalar eran de mayor utilidad porque durarían más y, además, era ciencia. Nos llevó bastante tiempo trasladar la imprenta, ya que Colbert y yo tuvimos que hacerlo solos, al amparo de la noche, porque se suponía que ese lugar era nuestro taller de imprenta en secreto. Había ocultado la verdadera entrada detrás de una estantería. Y con un poco de magia y unos engranajes rudimentarios, la encantamos para que, al encontrar la llave, al colocarla en el lugar correcto, que, por supuesto, era una ranura oculta en la estantería, ésta se deslizara. Había otro mecanismo mágico para cerrarla. Creo que era parecido a esas extrañas rejas cárceles que tenía aquel tipo en la mansión hace un tiempo. Además, no se trataba solo de una habitación. Parecía que el túnel conducía a un punto derrumbado, pero el truco estaba en que había que excavar para llegar a la imprenta, así que incluso si alguien lograba pasar la estantería, podría desistir. Tampoco había una pala por ningún lado, así que no era obvio que había que excavar. Además, los carteles de advertencia, posible derrumbe del túnel ayudaban. A primera vista, parecía una vivienda común y corriente, iluminada con antorchas, con papeles y pizarras que cubrían las paredes, sostenidas por vigas de madera. Las paredes estaban llenas de ecuaciones, así que no parecía una imprenta. Los últimos retoques no fueron muchos. Se colocó una especie de trampilla secreta en la parte superior para que pareciera que nunca se había hecho nada allí, aunque remover toda la tierra ciertamente había sido una tarea ardua. Aún sobró bastante dinero, que repartí entre el personal de cocina, con quienes ya tenía una buena amistad.
Es una pena que no haya muchos libros de ficción disponibles, ya que todos están en la biblioteca real. Pero bueno, pronto tendremos un plan. Ah, dijo Colbert mientras la estantería se cerraba tras nosotros, casi se me olvida mencionarlo, pero si quieres, podría llevarte a ver la bóveda ahora mismo. Sería mejor hacerlo mientras todos duermen. Sí, asentí, vamos. La puerta se abrió deslizándose para revelar una variedad de cosas que conocía y otras que desconocía. Esto era una locura, había artefactos, pinturas, cosas de mi mundo que aparentemente se habían desvanecido. Hay una cámara ahí dentro. Una de esas Polaroid que te hacen sacar una foto y sale. Voy a clasificar lo que sé en pilas seguras, peligrosas y peligrosas, dije, tomando la cámara y colocándola sobre una mesa vacía. Esta es la pila segura. En el otro lado pondré la de peligros potenciales, y te advertiré sobre la pila peligrosa. Revisé todo en la madrugada. La pila de cosas seguras se hizo bastante grande, pero entre ellas había un kit de transfusión de sangre, una caja de herramientas y un microscopio. No había muchas cosas en la pila de peligroso, pero sí bastantes en la de peligro potencial. Por ejemplo, en la pila de peligro potencial había una pistola paralizante, una enorme colección de cuchillos y otras armas. En la pila de peligroso había una motosierra, lo que parecía un rifle de francotirador y algunos cigarrillos. Ni hablar. Iba a introducir la nicotina en este mundo. Simplemente desintegraría la motosierra, pero quién sabe, tal vez me sea útil más adelante. Y adivinen quién encontró bolígrafos y lápices aquí. Es genial. Por fin, ya no tendré que usar esa maldita pluma todo el tiempo. Todavía hay una habitación secundaria, dijo Colbert, ven. Me levanté después de estar trasteando con un péndulo de Newton que estaba tirado por ahí y lo seguí. Oh, joder, ¿sí? El director Osmond me dijo una vez que encontró un caballo de hierro, pero parece que no se mueve, dijo Colbert mientras yo abrazaba la elegante motocicleta negra que estaba en la habitación. Luego miré una caja que estaba pegada a un lado y rebusqué dentro, sacando una llave. Dios mío, esto es increíble. Dije riendo. Ya sé por qué no se mueve. No tienes combustible. Yo soy el combustible. Es una motocicleta eléctrica. En mi casa es la 0DSZF9. ¿Sabes ese motor que tienes, Colbert? Imagínate, usar ruedas y engranajes para mover esta máquina con ruedas. Será genial. Espera, ¿tú eres el combustible? Soy como una batería andante, hice una pausa. Ah, bueno, de donde yo vengo, una batería puede almacenar energía eléctrica para usarla más tarde. Bueno, técnicamente, hay todo un asunto de reacciones químicas, pero no importa. Básicamente, soy una batería andante y viviente. Y este caballo de hierro funciona con electricidad. Me agotará un poco, me giré para mirar la pila segura, donde había algunos paneles solares y un montón de cable de cobre que podría usar. Pero creo que puedo arreglar eso. Vamos, quitemos estas cosas y luego podré neutralizar lo peligroso. Entonces podré mostrarte el poder de esto. La guarida subterránea, o la luz de contacto como me gustaba llamarla, estaba mucho más decorada con diversos objetos y baratijas esparcidos por todas partes. Había un giroscopio, un péndulo de Newton y un cubo de Rubik sobre la mesa, mientras que al otro lado de la habitación había una guitarra acústica en una silla, y la estantería albergaba ahora la cámara y el equipo médico, entre otras cosas. Menos mal que también había una caja de herramientas. También saqué el motor de la motosierra y, en cuanto al rifle de francotirador, lo desmonté. Aunque me encantan las armas, suelen explotarme en la cara. Aunque Colbert se había quedado dormido del cansancio, desplomándose en los asientos. Supongo que mañana podré enseñarle la motocicleta, después de ajustar los paneles solares. Por desgracia, no tengo suficiente cableado para llegar hasta abajo de la torre, así que tendré que dejar un sitio cerca de los paneles para recargar la batería. Aunque eso deja el peligro de una corriente eléctrica ya que no tengo dónde conectar la energía solar. Mierda. Quizás termine intentando empalmar cosas para cargar la moto mientras estoy fuera. Sí, eso podría funcionar. Pero bueno, mejor me voy a dormir por ahora, aunque tengo muchas ganas de probar el caballo de hierro mañana. El ronroneo de la motocicleta era música para mis oídos mientras estaba sentado en el caballo de hierro. Miren mi caballo es increíble. Canté entre risas, Dios bendiga la ciencia moderna. Muy bien, Colbert, mira esto. Aceleré a fondo y salí disparado, dejando huellas en el suelo mientras corría a toda velocidad. Oh, sí, gracias a Dios que logré recuperar mi licencia de motocicleta en New Marais.
Con las habilidades que adquirí en casa, di un giro brusco y seguí dando vueltas en un círculo enorme. En 1 o 2 minutos regresé junto a Colbert, disminuyendo la velocidad y deteniéndome. Parecía absolutamente asombrado. ¿Qué velocidad? Exacto, dije, pero estoy muy cansado, se necesita bastante energía para mantener esto funcionando, tendré que poner en marcha esos paneles. ¿Paneles? Los rectángulos blancos y negros pueden tomar energía del sol y convertirla en energía eléctrica. Me será útil, ya que ahora puedo recargarme sin tener que depender de la energía de otras personas. Hacer que funcione será complicado. Apenas he empezado a enseñaros a ti y a Tabitha los fundamentos de la química y ahora con la física, uff. Negué con la cabeza. Pero creo que estaré bien. Además, manipular aparatos eléctricos sería peligroso para vosotros, ya que no tenéis ni idea de cómo funcionan, y mucho menos de que podríais morir por ello. ¿Morir? Preguntó, con expresión bastante sorprendida. La corriente que circula por los cables, si están activos, puede matarte si los tocas, expliqué, pero a mí no me puede hacer daño, así que puedo trabajar con ella con mucho menos riesgo. Ya veo, asintió. Deberías bloquear el lugar donde vayas a colocar esos paneles, entonces. Ya sé, tendré que buscar un cerrajero, suspiré. Bueno, supongo que es el precio del progreso. Dicho esto, me bajé de la motocicleta. La haré levitar hasta un lugar seguro con mis poderes magnéticos, en realidad, tal vez no sea buena idea, podría sabotear el sistema. Profesor, ¿cree que podría lanzar un hechizo de levitar y llevarla a una de las torres? Por supuesto. Ah, ¿crees que podrías ir a ver al director mientras hago esto e informarle que has neutralizado los materiales peligrosos en la bóveda? Lo haré. Asentí. Hice lo que Colbert me pidió y me dirigí hacia Osmando. El viejo le estaba contando un chiste pervertido a su ratón y se detuvo en seco en cuanto entré. Todo lo peligroso que había en la bóveda se ha vuelto inofensivo, en su mayor parte. Redondear las puntas afiladas de algunas de las cosas que encontré allí llevaría mucho más tiempo, pero, en cualquier caso, no deberían poder dañar a nadie a menos que se les golpee en la cabeza, lo que hace que muchas cosas sean peligrosas en ese sentido. Gracias, dijo, antes de cambiar su tono a uno mucho más serio, y una última cosa. ¿Qué es? He oído hablar de sus tratos con la iglesia. Si bien sus métodos, bastante inescrupulosos, me disgustan, son un grupo muy poderoso. Usted puede tener el poder suficiente para hacerles frente, pero los estudiantes no. Como director de esta institución, si alguno de sus tratos provoca directamente un conflicto entre esta escuela y la iglesia, me temo que tendré que ponerme de su lado si deciden destruirlo. No es nada personal, pero debo proteger a los estudiantes que me han sido confiados. Me cae bien este tipo. Puede que sea viejo y haya visto de lo que soy capaz, pero aún así puede mirarme a los ojos y decir que está dispuesto a pelear conmigo. No tengo intención de involucrar a sus alumnos, pero entiendo su punto de vista, dije con calma, manteniendo el contacto visual. Si atacan a los alumnos, les aclararé que se trata de un conflicto entre ellos y yo. Simplemente vivo por aquí. Me hizo un gesto con la cabeza antes de que me diera la vuelta y me marchara. Mejor voy al aula de Colbert a informarle. Oh, cielos. Colbert ha logrado construir un motor de éxito. Y todos en esta clase son unos idiotas que no aprecian nada, excepto quizás Louise y Tabitha. Que os den, magos que no entendéis lo genial que es la tecnología. ¿Qué tiene de especial? Preguntó un estudiante al que me dieron ganas de tirarle un libro. ¿Qué tiene de especial? Repetí, interrumpiendo. Esta cosa, llamada motor, puede moverse y hacer cosas sin magia una vez que se le dan las mejoras adecuadas. Imagina tus naves voladoras sin piedras de viento surcando los cielos. Ahora imagina esas naves hechas de metal volando a velocidades increíbles. Ahora imagina tu carruaje tirado por caballos, pero sin ninguno, avanzando con la fuerza de 40. Imagina tus barcos en el agua sin velas ni necesidad de magia del viento. Todo eso comienza aquí, con el motor. Colbert parecía que iba a preguntar algo, pero se detuvo. Probablemente por mi origen, pero ya se lo había dicho hacía tiempo, así que se contuvo. Oye, Louise, ¿por qué no lo intentas? Preguntó Montmorency, señalando a Louise. ¿En serio? ¿Qué demonios le pasa? ¿Por qué no lo haces tú, Louise Lace? Se detuvo cuando la electricidad brotó de mí. Como compañero de Louise, te pido amablemente que no la provoques de esa manera, gruñí. Si quiere hacerlo, que piense con claridad. ¿Por qué no lo haces tú también? Kurt, lo haré yo, dijo Louise con calma.
Se acercó a la plataforma y, para horror de los estudiantes, comenzó a corear. Espera, si le he enseñado bien sobre el manejo de la fuerza de voluntad, Louise, poca fuerza de voluntad. Louise asintió, terminando el cántico. Todos se quedaron boquiabiertos cuando el motor se puso en marcha. Montmorency se quedó con la boca abierta de asombro al ver cómo su plan se desmoronaba por completo. «Ve bien hecho, señorita Valerie», dijo Colbert con una mezcla de alivio y entusiasmo. «¿Alguien más quiere intentarlo?». Todos guardaron silencio, considerando que el supuesto fracaso los había superado con creces. Colbert se encogió de hombros y continuó con su lección habitual. «Bueno, supongo que entonces es necesaria una demostración de la potencia del motor. Probablemente lo ayude a encenderlo y a ponerlo al día con mis estándares más adelante. Todavía estoy agotado de mover todo ese trasto por aquí, ¿oye, Kurt?». «Sí, Louise», pregunté mientras apagaba la última vela del escritorio, dando así por finalizada la planificación de mi clase de mañana con Colbert y Tabitha. Louise chasqueó los dedos, apagando la última lámpara mágica de la habitación, mientras se sentaba en su cama. «Si de verdad no te gusta dormir en el suelo, no hay problema si duermes en la cama. Confío en ti». Me reí entre dientes al recordar que esta misma situación había sido con Cynthia anteriormente. ¿Qué es tan gracioso?», preguntó, con el rostro enrojecido por la luz de la luna. Es casi exactamente lo mismo. Recordando que esta misma escena se desarrolló así con alguien antes, dije entre risas, claro. Si no te importa invitar a un hombre mayor a la cama. Estoy segura de que guarde, sentí una almohada lanzada a mi cara, pero eso no me impidió reír. «Ven aquí ya». Todavía riendo, me acerqué a su cama y me metí, colocando la almohada que tenía debajo de la cabeza. Era mucho más cómodo que el suelo. Louise estaba tumbada en un lado de la cama mientras yo me sentaba contra el cabecero y miraba hacia la puerta. Supongo que era solo memoria muscular. Este tipo de cosas nos pasaban mucho a Cynthia y a mí. Me sorprendió ver que Louise se movía y apoyaba la cabeza en mi pecho. Con su baja estatura, parecía como si la pequeña Shizuna se hubiera subido de nuevo a la cama buscando a alguien que la consolara. «¿Qué tal, Louise?». «Gracias». «¿Para qué?». «Por enseñarme sobre mi magia, por ayudarme, a pesar de todo lo que te hice antes de cambiar». «Oye, sé un par de cosas sobre perdonar y olvidar». Le revolví el pelo como si fuera mi hermana pequeña. «Has cambiado, Louise. Eso es lo que importa. Aunque hoy en clase lo hiciste bastante bien». Colbert se alegró bastante, como dejó claro cuando estábamos trabajando en algunos temas. «También tengo que agradecerte eso», dijo con una sonrisa, «ya no soy un cero». Le di un pequeño abrazo y le dije, «Nunca fuiste una de ellas, Louise. Solo tenías que encontrar aquello en lo que eras buena. En fin, será mejor que te vayas a dormir. He oído que tienes un examen mañana y dormir siempre viene bien. ¿No sería mejor seguir estudiando, entonces?». La detuve cuando intentaba levantarse de la cama. «No. O sabes la materia o no la sabes a estas alturas. Estudiar ahora no te servirá de nada. Así que vete a dormir y ya veremos qué tal te va mañana». Dicho esto, cerré los ojos, con mi hermana pequeña, a la que consideraba como tal, en mis brazos. 2 días después, por alguna razón, el director llamó a Louise a su despacho y ella quería que yo estuviera allí con ella. Me sorprendió ver que Osmond le entregaba a Louise un libro viejo y bastante desgastado, con las páginas amarillentas. Ella lo hojeó, pero solo encontró páginas en blanco. Es el libro de pagadores del fundador, transmitido a través de la familia real Tristana. Muchos han intentado falsificarlo, pero si esto es una falsificación, es una horrible. No contiene nada. Entonces, esa es la correcta. O sea, es como Delph. Mucha gente pensaba que era inútil, pero sorpresa. No es tan inútil y ahora es increíble. O sea, ojalá brillara en verde. Entonces podría ser Higgs Walker. ¿Pero por qué?, preguntó Louise. Según las tradiciones de Tristán, cuando un miembro de la familia real contrae matrimonio, se elige a una noble como dama de honor. A esta dama de honor se le entrega el libro de oraciones del fundador. Y, obviamente, usted ha sido la elegida. Louise parecía completamente atónita. Y deberá redactar un edicto cuando reciba el libro. Ya veo, asintió Louise. Haré lo mejor que pueda. La princesa estará muy complacida, dijo Osmond con una sonrisa. Bueno, será mejor que no te entretenga. Louise y yo nos fuimos, aunque yo me separé para bajar al faro de contacto. Tabitha y Colbert ya estaban allí, esperando. Espero no haberlos hecho esperar demasiado, dije, tomando una tiza.
Pero bueno. En fin, supongo que hoy podemos hablar de reacciones químicas, ya que ayer tenías ese motor, profesor Colbert. Y Tabitha, esto también aplica al agua, ya que, al combinarse con los ingredientes adecuados, es bastante volátil. Salí del contact light y descubrí que el exterior solo estaba iluminado por la luz de la luna. Tabitha y Colbert se habían ido mucho antes que yo. Yo solo estuve allí abajo afinando la guitarra y luego escribiendo las ecuaciones que practicarían antes de que yo fuera para determinar si una reacción era química o física. Creo que más adelante veremos la conservación de la masa y todas esas ecuaciones de moles. Instalar esos paneles solares fue un fastidio, pero al menos ahora tengo una forma de recargarme. Además, había conseguido una copia de las leyes de Tristán y de la iglesia. No iba a permitir que me pillaran desprevenida para lidiar con ellas legalmente. ¿Oh, sí? Iba a estar preparada para interpretar sus leyes a mi favor. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no hay muchas leyes que rijan a los familiares. Y la norma general suele ser, el éxito de un familiar es el éxito de un mago, y su fracaso es su fracaso. Eso significa que Louise no corre peligro si hago alguna locura. Sí, es genial. Los familiares no tienen muchas leyes porque la mayoría son animales. Hay leyes para cosas como daños a la propiedad y arrancar cultivos, pero herejía. Oh no, no hay ninguna ley para los familiares que cometen herejía. Y yo no soy ciudadano de Tristán, solo un simple familiar. Pero sus leyes para familiares siguen vigentes. Lo que básicamente significa que no se aplica a mí. A menos que por casualidad haga mis necesidades en la propiedad de otra persona y cosas así. Esto me da mucho margen de maniobra. Ahora solo tengo que estructurar mis planes para que nadie más pueda ser considerado culpable a menos que se extralimite deliberadamente. ¡Kia! Gritó alguien. Miré a mi alrededor y vi que era Siesta, a quien se le habían caído algunas tazas de una bandeja. Siesta. Grité, levantándome del suelo, ¿te asusté? Saliste de la tierra y me asustaste, admitió, recogiendo las tazas a la luz de la luna, iba a traerte un dulce. ¿Un capricho? Levanté una ceja, sacudiéndome el polvo. ¿Qué sería eso? Vamos. Volvamos al Contact Light, es un lugar agradable y acogedor. La ayudé a traer su bandeja y la llevé adentro de la guarida subterránea. ¿Y bien, qué era el dulce? Era un pastelito, dijo, abriendo la cajita que estaba en la bandeja. En efecto, era un pastelito pequeño, pero estaba muy bien decorado con espirales de chocolate y caramelo por encima. Nos sobró uno y Marteau pensó que sería buena idea que te lo quedaras como agradecimiento. El otro día repartiste muchísimo dinero a todo el mundo. Bueno, Colbert y yo vendimos algunas cosas y teníamos suficiente dinero como para poder darles algo. No hay problema. Además, ya que ustedes me dejan comida, pensé que al menos debería darles algo de compensación. Me encogí de hombros. Supongo que es algo común de donde vengo, pagar deudas que no se han contraído explícitamente. Así es, Kurt viene del este, dijo, asintiendo con los ojos cerrados. Solo unos pocos sabían que yo venía de otro mundo. Quería mantener esa información en secreto. ¿Todo en esta habitación viene de allí? En su mayor parte. No estoy seguro de cómo llegó hasta aquí, pero al menos lo hizo. Entonces, ¿cómo supiste que estaba aquí? La trampilla está oculta casi por completo. Te vi venir por aquí hace un rato y no apareciste durante un rato, admitió tímidamente, dándose la vuelta. Por favor, no te enfades. Me reí entre dientes y dije, no estoy enfadado. Solo tengo curiosidad. Entonces, ¿así es como se vive en su país? Oh, no, me reí. No muchos vivimos bajo tierra. Algunos viven en edificios enormes que llegan hasta el cielo. Pero en mi país hay todo tipo de gente. Algunos viven bajo tierra o en cuevas. Es todo muy diverso. Levanté una ceja. ¿Estás bien? Hace mucho calor aquí dentro. Oh. Todavía no he conseguido mejorar la ventilación aquí, es algo que llevo tiempo queriendo arreglar. Incluso Tabitha se quita la túnica y se viste con su uniforme escolar habitual. Aunque, a diferencia de las demás chicas, ella lleva pantalones debajo de la túnica en lugar de falda. Y no, lo que oyes no es un tono de decepción. De todos modos, le dije a Siesta que no pasaba nada si al menos se desabrochaba un poco la camisa si estaba tan mal, mientras abría la trampilla para que entrara aire. Lo siento, dije, bajando, estoy acostumbrado al calor de donde vengo. ¿De qué tipo de lugar vienes? Mi hogar, suspiré con una sonrisa mientras Siesta se inclinaba, sirviendo un poco de agua y cortando el pastel. Es un lugar increíble. Hay una luna pura, blanca como la seda.
No tenemos magos, pero contamos con muchísima tecnología. Además, no usamos piedras del viento. Tenemos máquinas que surcan los cielos y pueden recorrer el mundo entero en cuestión de horas. Es un lugar precioso. Si esta parecía un poco molesta, inflando las mejillas. Deja de hacer el tonto. No mientas solo porque soy una chica de pueblo cualquiera. No miento, le respondí. Mi hogar es muy diferente de aquí. Quizás no lo creas porque no puedes verlo, pero es verdad. ¿Qué razón tendría para mentir? Estoy orgulloso de mis orígenes. Pero eso es todo el país. Vengo de una ciudad llamada New Marais, así que déjame contarte sobre la ciudad y cómo era. Con eso, comencé a contarle historias de mi tiempo en New Marais. De la gente y de la ciudad misma, de los vendedores ambulantes y las fiestas del Mardi Gras, de la cultura de la ciudad. El tiempo pasó volando, y en cuanto levanté la vista por la trampilla y vi que las nubes empezaban a abrirse con un tono dorado, pensé, es el amanecer. Te he entretenido demasiado, siesta. Probablemente deberías volver ya. Gracias, dijo con una sonrisa. Tu historia fue estupenda. Me gustaría escuchar más en otra ocasión. Cuando quieras, me encogí de hombros mientras ella empezaba a jugar con las yemas de los dedos. La historia fue genial y también las cosas que me enseñaste, pero tú fuiste lo más increíble. Me voy ya. Me encogí de hombros mientras ella subía rápidamente la escalera y cerraba la trampilla tras de sí. Debería ventilar mejor este lugar. Probablemente debería hablar con Colbert sobre eso. Ahora, a descansar un poco, me desperté dormido en los asientos del contact light y me levanté de la mesa. Oí que alguien intentaba abrir la trampilla rápidamente y me acerqué, abriéndola. Afuera estaba el profesor Colbert, bastante asustado. ¿Qué pasa? Me metió rápidamente un papel en la mano. Lo leí, con la sangre a punto de hervir. La producción en masa de cualquier tipo de texto sagrado conllevará un proceso judicial. A cualquier persona que obtenga una copia que no lleve el sello de la iglesia se le confiscarán sus copias. Entrégalas ahora o te enfrentarás a un proceso judicial. ¿Has hablado con William sobre esto? Todavía no, pero le he enviado una carta. Colbert dijo con gravedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Negué con la cabeza. Podemos seguir imprimiendo nuestros distintos textos, pero tendremos que tener mucho cuidado al imprimir textos sagrados. Tengo un plan, pero necesitaremos encontrar una copia legítima. Habla con William, a ver si consigues que encuentre una y compre una para la reina, y luego copia la marca para que podamos intentar replicarla. ¿Qué pasa con todos los que tienen uno ahora mismo? Que nuestros contactos corran la voz de que los aceptarán de vuelta y se los entregarán con el sello de la iglesia dentro de poco. Que anoten los nombres y los lugares para que podamos mantener nuestra credibilidad. Las cosas se han complicado mucho. Ahora, con su permiso, tengo planes que hacer. Y con eso, por supuesto, me refiero a empezar a escribir un artículo como el filósofo. Kurt, ¿sigues aquí? Siesta, ¿eres tú? Pregunté, guardando mis borradores en un cajón y cerrándolo con llave. Nadie debía saber que yo era el filósofo. Sobre todo Louise. Si descubriera quién era realmente el filósofo, se volvería loca. Algunos me habían preguntado si lo era, ya que compartía muchos ideales conmigo, pero siempre lo negué. Además, el filósofo era demasiado formal y no tan informal como yo al escribir, lo cual era mi principal excusa. Además, había preparado algunos datos y gráficos falsos para demostrar que el filósofo no era yo. Es decir, tal vez había uno o dos datos que podrían apuntar hacia mí, pero eso es una pista falsa, ya que si todos los datos indicaran lo contrario, parecería completamente manipulado. Al fin y al cabo, siempre hay casos atípicos. Sí, lo es, dijo. Te traje el almuerzo. No volviste a pasar por la cocina, ya que ahora siempre estás trabajando. Lo siento, dije, saliendo de la lámpara de contacto, pero soy adicta al trabajo. Siento que hayas tenido que ausentarte del trabajo para traerme comida. Eso es algo que debería hacer yo misma. No, no pasa nada. Dijo con una sonrisa, por favor, almuerce. Observé el almuerzo que Siesta había traído. Sin duda era un festín, eso era seguro. ¿Lo cocinaste todo tú sola? Señaló algunos de los alimentos que había dejado en la bandeja. Solo preparé estos. Fueron difíciles de hacer en la cocina, pero si era para ustedes, valió la pena. Dios, me duele muchísimo. Yo, no puedo ser brutalmente honesto con ella. Simplemente, me duele demasiado porque Cynthia se parece mucho a Siesta y sería demasiado parecido hacer algo así. Puse una leve sonrisa y le di las gracias antes de comer.
Hubo bastante silencio mientras comíamos hasta que lo rompí. Oye, ¿te importaría contarme algo sobre tu casa? Te conté de dónde soy, ¿verdad? ¿Crees que podrías contarme de dónde eres tú? Oh. Si esta pareció muy contenta, Kurt quiere saber de dónde soy. Mi pueblo se llama Tarbes, desde aquí hay unos 3 días a caballo, hacia La Rochelle. Es un lugar muy remoto y no hay mucho, pero es muy abierto y durante la primavera y el verano parece un mar infinito de flores. Ahora mismo deberían estar en plena floración. Tenía los ojos cerrados, como en un recuerdo nostálgico. Me gustaría poder verlo desde el cielo, como dijiste que se podía ver desde un avión. Sí, asentí, eso suena genial. Oh. ¿Eh? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Levanté una ceja cuando Siesta me agarró las manos. ¿Qué pasa? ¿Te gustaría visitar mi pueblo, Kurt? Supongo, me encogí de hombros lo mejor que pude, que parece un lugar estupendo. Ya he tenido suficiente de vivir en una ciudad tan pequeña para toda la vida. Aunque tengo que preguntar por qué querrías que fuera. Me demostraste que la nobleza y la magia no siempre garantizan la victoria. Se lo demostraste a mucha gente. Interpretaste a un héroe sin siquiera aspirar al título. Quiero poder mostrarle a mi ciudad natal a una persona así. Hice una pausa, pero ¿qué dirán si traes a un tipo cualquiera? Diablos, no me parezco en nada a nadie de aquí. Tal vez, si digo que nos casamos, todo estará bien. ¿Estás segura de que tu familia aceptará que te cases con un tipo que viene del este? Pregunté, intentando suavizar la situación. Además, les costó acostumbrarse a que pudiera lanzar rayos. Podría acabar aterrorizando a toda tu familia. Quizás podríamos fingir que somos solo amigos. Así es menos probable que nos salga mal. Parecía decepcionada, pero aceptó que yo era bastante diferente. O sea, no soy de la nobleza, pero aún así, un tipo que puede lanzar electricidad, o al menos aparentarlo, va a asustar a la gente. En fin, creo que me gustaría visitarte. No me malinterpretes, Siesta, es solo que tenemos que tener mucho cuidado con mi estado. Me encogí de hombros. Además, estoy bastante ocupada, se avecinan muchos problemas y hay cosas que resolver. Le di una palmadita en la cabeza. Pero créeme, me encantaría ver tu pueblo. Kurt. Levanté la vista y vi a William corriendo hacia nosotros. Así, murmuré, siento interrumpir nuestro estupendo almuerzo, Siesta, pero esto es un asunto serio. De acuerdo, dijo, levantándose, te veo luego, Kurt. Colbert me dijo a dónde ir, dijo William, caminando hacia donde estábamos mientras Siesta se marchaba, con Colbert justo detrás de él. Muy bien, Kurt, creo que tengo un plan, pero va a ser complicado. ¿Plan? Colbert parecía algo preocupado mientras William hacía un gesto para entrar en la cabina de luz. Rápidamente nos metimos dentro antes de cerrar la trampilla tras nosotros. Vamos a producir en masa algunos buenos libros que tiene la realeza, lamentablemente, solo están en la biblioteca real. Lo que significa que tendremos que tomarlos prestados sin permiso. Colbert pareció un poco horrorizado. No los vamos a robar, solo los tendremos el tiempo suficiente para hacer otra copia y así poder seguir produciendo más. Si bien estoy totalmente a favor de difundir la literatura, ¿no es esto un poco excesivo? Todo depende de hasta dónde estés dispuesto a llegar, me encogí de hombros. Si no quieres formar parte de esto, Colbert, no te involucraremos. Lo único que queremos es difundir un poco más de literatura entre la gente sin tener que sacarles tanto dinero. Si queremos imprimir con calidad, tenemos que ir donde está lo mejor. Comprendo tus intenciones, pero te aconsejo que no te lleves nada más que un libro. Soy muy consciente de eso. La línea entre héroe y villano a menudo puede ser difusa, asentí. Muy bien, William, cuéntanos tu plan, y también alguna novedad sobre ese texto sagrado. Es suficiente, tendremos que ponerlo en práctica pronto. Debido a la posible guerra y a las tensas negociaciones de paz, los líderes de Tristán estarán más centrados en eso que en la biblioteca. Si podemos, debemos hacerlo en 3 días, preferiblemente de noche. Dije mientras William salía de la luz de contacto. Bien, respondió, será mejor que vuelva al castillo. Intentaré encontrar la mejor manera de imprimirlo para poder indicártelo cuando llegues. Los textos sagrados deberían llegar pronto, aunque apuesto a que la realeza conservará sus copias personales en lugar de depositarlas en la biblioteca. Entendido. Trabajaré en hacer una imprenta más pequeña para que los libros no sean tan grandes, y ya está, dije antes de cerrar la escotilla. Bajé de nuevo por la escalera y me estiré.
Este plan va a ser difícil de llevar a cabo, pero si sale bien, mejor aún. Me sorprendería bastante si siquiera logra salir adelante. Es el único plan viable, añadió Colbert, cualquier otra opción llevaría demasiado tiempo. Además, ¿alguno de ustedes vio el artículo que publicó Phil Sope? ¿El de la libertad de prensa? Pregunté, alzando una ceja. Sí. Todavía me pregunto dónde estará trabajando. Colbert me miró con incredulidad. Probablemente pensó que yo era el filósofo, considerando que mencioné el envío masivo de cartas a Reconquista y que supuestamente eran del filósofo, pero cuando le mostré mi carta, que era diferente, la marqué como Kurt Brigg por precaución. El contenido también era diferente. Mi carta había sido directa y cruda con los hechos. La versión de Filosope era extensa, más poética y demás. Necesitaba crear disonancia entre nosotros, a pesar de que éramos los únicos con esa capacidad. Se había acostado temprano, y fue entonces cuando empecé a usar mi seudónimo. Solo tengo que mantener esta ilusión un poco más. Pero sí, he demostrado cómo es posible hacer una imprenta muy simple que sigue siendo mucho más rápida que escribir una y otra vez, y también le he argumentado a Colbert que si el filósofo solo hacía un documento en respuesta a los acontecimientos, entonces todo lo que tenía que hacer era grabarlo correctamente en una pieza de madera y luego copiarlo una y otra vez. Ojalá esta ilusión dure. Louis sintió algo de miedo al entrar aquella noche. Kurt parecía genuinamente molesto por una vez. Le había asegurado que ella no tenía nada que ver con aquello, pero ella sentía que, como quien lo había llamado, aunque no lo considerara un familiar sino más bien un compañero, tenía responsabilidad en lo que él hiciera, incluso si no sabía nada al respecto. Cualquier intento de preguntarle qué estaba haciendo se topaba con un rotundo e indiscutible no tienes por qué saberlo. Mientras fingía estar dormida, sintió que él le acariciaba la cabeza y le susurraba. Es mejor que no lo sepas. Capítulo 11. Cuelgando la puerta. Sorpresa. En realidad no. Abre esta puerta. Hola Colbert, creo que tenemos visitas, dije con calma, intentando disimular una sonrisa burlona. ¿Abro la puerta? Yo me encargo, murmuró Colbert mientras abría la puerta. ¿En qué podemos ayudarles, caballeros? El tipo llamado Julio volvió a entrar y le entregó otro papel a Colbert. Colbert lo leyó. El Papa nos ha ordenado destruir esa máquina infernal. Oh, ya lo hicimos. Era demasiado caro de mantener, las placas y las llaves se rompían todo el tiempo, me encogí de hombros. ¿Quieren ver los restos? ¿Por qué quieren destruirlo esta vez? En respuesta al artículo publicado por el filósofo, explicó Colbert, quien ha abogado por la libertad de prensa y la distribución general de la literatura en todos los reinos. Oh, ese tipo otra vez. Sigo intentando localizarlo, dije con calma, aunque este tipo es un hijo de puta escurridizo. Es más astuto que todos mis patrones, todos mis algoritmos de rastreo, Al, Gore, y IMS. Preguntó Colbert. Oh, supongo que no lo haces todo, ¿eh? ¿Hechizos de traducción? Un algoritmo es un procedimiento paso a paso para calcular algo. ¿Recuerdan lo que les mostré antes para localizar a Fouquet? En mi casa, todos esos cálculos se realizan muy rápido. Esos cálculos que hice son la base de los algoritmos. Aún así, sigo sin encontrarlo. El filósofo es un nombre tan neutro en cuanto al género. Además, no hay suficientes datos. Para darle un toque dramático, golpeé la mesa con el puño como para desahogar mi frustración. ¿Así que fuiste tú quien descubrió que Fouquet había hecho de este su escondite? Había rumores de un hombre que usó alguna técnica extraña para averiguarlo. Oh, ¿he despertado ahora el interés de Julio? ¿Cuál es la diferencia entre Fouquet y este hombre conocido como el filósofo? Primero, ¿cómo sabes que es un hombre? Supongo que podría ser cualquiera de los dos, dije encogiéndome de hombros. Encontré a Fouquet porque intentó ser aleatoria, creando un patrón. Sin mencionar que optimizar su base significaba que solo estaba en un lugar. Este tipo, ni siquiera lo sé. Simplemente se mueve. Además, solo ha golpeado, ¿qué? 4 veces. Es difícil predecir un patrón con solo 4 gatos. ¿Cómo crees, entonces? Y para simplificar, referiremos a él como un hombre, que es capaz de crear tantos documentos. Habría que emplear a muchísimos magos del agua para alcanzar la cantidad que él ha producido. Me encogí de hombros otra vez. Es posible que haya fabricado una máquina como la nuestra que sea fácil de mover. Quiero decir, no es tan difícil tener esa idea. ¿Dónde están los esquemas de la máquina que construiste? Seguro que los tienes en algún sitio. ¿De verdad crees que hicimos esquemas para esa porquería?
Simplemente lo armamos sobre la marcha después de pensar en los distintos mecanismos. Estoy seguro de que sospechaba de mí, pero no había pruebas definitivas. Después de terminar cualquier trabajo como el filósofo, quemaba todos los borradores. No podía dejar ninguna prueba y los esquemas estaban guardados en un lugar muy seguro. La forma más sencilla de mantener a el filósofo en constante movimiento era distribuir los periódicos en un reino diferente, de modo que se extendieran a otros reinos cada vez que yo ampliara la distribución. Así, nunca parecía que él estuviera siempre en Tristan. Y con nuestra venta clandestina de libros, todo resultaba más fácil. He oído de otros estudiantes que has creado una zona subterránea dentro del colegio. ¿Puedo verla? ¿Por qué? Es decir, es mi casa, la compré con dinero. ¿Tienes una orden de registro o es que ese concepto no existe aquí? Negué con la cabeza y suspiré. Bueno, en mi país teníamos de esas. En fin, supongo que vas a llamar a un miembro de alto rango de la iglesia, si no tienes nada que ocultar. No, es solo que me molesta que vengas aquí y quieras revisar todas mis cosas sin siquiera un documento oficial que diga que sospechas de mí o algo así. De todas formas, es algo que echo de menos de mi país. En fin, me levanté, déjame enseñarte el contact light, entonces. Bueno, aquí está, dije algo molesto mientras abría la trampilla. La luz de contacto, mi lugar de estudio y aula. Me encanta estar aquí. Ah, por cierto, quizás deberías dejar a los caballeros afuera, hace muchísimo calor aquí dentro y, bueno, por decirlo menos, podrían freírse con sus armaduras. Julio asintió mientras yo subía tras Colbert, quien usó algo de magia para encender algunas de las lámparas que había apagado. Todavía tengo que hacer la instalación eléctrica para poder tener luz, y mucho menos diseñar bombillas rudimentarias. Quizás encuentre algunas si vuelvo a registrar la bóveda. Vi algunas cajas que no abrieron la primera vez. Sin duda hace calor aquí dentro, dijo Julio con una sonrisa, debe ser todo un reto trabajar aquí. Bueno, funciona, dije. Ve a echar un vistazo, pero no rompas nada. Muchas de estas cosas son de mi zona natal y prefiero que no se destruya nada. Son muy importantes para mí, por su valor sentimental y todo eso. Ya veo, asintió, entonces intentaré no destruir nada. Durante la siguiente media hora, Julio revisó todo. Por suerte, me había deshecho de las copias de mis borradores hacía unos días. Además, por seguridad, solo yo tenía la llave, que guardaba escondida y que, en caso de emergencia, podía destruir. Escuché el crujido de una armadura desde arriba, ya que habíamos dejado la trampilla abierta, y luego, un segundo o dos después, vi la figura familiar de Tabitha bajando por la escalera, vestida con su blusa blanca metida dentro de sus pantalones marrón oscuro. Se ajustó las gafas antes de observar la escena con cierta curiosidad. ¿Ocupado? Para nada, Tabitha, me encogí de hombros y luego me giré hacia Julio. Espero que no te lleves demasiado tiempo examinar mi casa. Tengo clase que dar. Se mostró bastante incrédulo ante esto, pero al ver a los otros dos, Julio decidió guardar silencio sobre su incredulidad. Muy bien, me retiro por ahora. Y, si fuera posible, podrían enviar a la iglesia un registro de su algoritmo, ¿verdad? Si pudieran, por favor háganlo. A ellos también les gustaría localizar a el filósofo. Ya veo lo que estás haciendo, no me vas a engañar. Me llevará mucho tiempo empezar a copiarlos. Diablos, puede que publique otro documento para cuando termine y entonces tendré que hacer aún más cálculos. En cualquier caso, por favor envíenme una copia si pueden. Gracias, caballeros, señorita, dijo haciendo una leve reverencia antes de marcharse, cerrando la trampilla tras nosotros. Esperé hasta que el sonido de los pasos se apagó, todavía odio a ese tipo. En fin, ¿qué íbamos a cubrir hoy? Ah, sí, se suponía que íbamos a cubrir biología, dijo Tabitha, concretamente, mencionaste los virus la última vez. Ah, claro. Gracias, Tabitha. Lo siento, últimamente he estado muy ocupada. Además, debo mencionar que hemos tenido que crear palabras nuevas. No había una palabra para muchas cosas, en realidad, aquí antes de que yo llegara. Hurra por analizar este idioma en busca de sus raíces. ¿Descanso? Preguntó como si Colbert no estuviera en la habitación. Se trabaja menos bajo presión. Agradezco la preocupación, pero estaré bien, dije, acercándome y tomando una tiza mientras se sentaban y sacaban papel y los bolígrafos que había encontrado en la bóveda. Qué alivio tener un instrumento de escritura que no sea una pluma y tinta. Dicho esto, comencé a redactar el plan de clase básico del día. Me giré y vi a Colbert mirando el bolígrafo.
Este instrumento de escritura es muy avanzado comparado con el nuestro. ¿Dijiste que almacena la tinta dentro? Sí, se secan con el tiempo. Algunas de las especiales incluso se pueden borrar, así que si te equivocas, puedes borrarlas y escribir encima. Si tuviera otros materiales y contactara con algunos artesanos, probablemente podría fabricar las que se producen en masa en mi país. En fin, empecemos con algunas preguntas básicas de repaso, ya que hace tiempo que no tenemos clase. Levanté una ceja mirando a Colbert. ¿Qué es? Los virus, el sistema de transmisión, es como una magia muy avanzada. Me senté en una silla y miré a Tabitha. Parecía tan intrigada como yo. Cuéntame. Algunos magos superponen sus hechizos. Como un virus, tienen una capa exterior. El primer hechizo simplemente sirve como vehículo de lanzamiento. No se trata de lanzar el mismo hechizo de daño continuo una y otra vez para hacer combos, sino de tener un hechizo realmente poderoso a partir de muchos pequeños. ¿Cómo lo supiste? Conocí a una maga muy poderosa que dominaba esta técnica. Un hechizo como vía de ataque para derribar las defensas del enemigo, para luego rematarlo con muchísimos hechizos. Sin embargo, su magia se ha desvanecido de mi memoria. ¿Alguna vez has realizado semejante magia? Él asintió, pero se negó a decir nada. Tomé una tiza y comencé a dibujar. Así que lo que estoy obteniendo es esto. Dibujé una figura de palitos con una letra T debajo, luego dibujé un enorme carámbano siendo impulsado contra una pared. Si Tabitha hipotéticamente lanzara su hechizo de lanza de carámbano, dibujé muchos círculos con la forma del carámbano, pero si ponemos digamos que algunos hechizos de viento debajo, sería como dices. Precisamente. Contra la muralla de un castillo, sí, le veo la utilidad. Ataca antes de que nada pueda repararse, pero haz que parezca un solo hechizo. Ingenioso, la verdad. En fin, a menos que tengamos que seguir hablando de esto, creo que la clase ha terminado. Colbert asintió y se dirigió a su oficina, presumiblemente para empezar a corregir algunos trabajos, ya que Louise tuvo ese examen el otro día. Mientras tanto, Tabitha se quedó atrás. La miré extrañada. ¿No vas a volver? Estudia más sobre las propiedades del agua, dijo con un tono que me hizo comprender su intención. Eso, y la hoja de papel en blanco que tenía junto al bolígrafo destapado, también ayudaron. Desarrolla hechizos de agua. Bueno, siempre me alegra ayudar a un desarrollador, dije, borrando lo que estaba escrito en la pizarra. Me gusta el software de código abierto. En fin. Probablemente no entiendas lo que eso significa, pero aquí no viene al caso. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Durante el tiempo que estuvimos allí abajo en esa habitación, le expliqué a Tabitha las propiedades del agua, como la polaridad y por qué tiende a agruparse, la densidad del agua en comparación con otras cosas, el ciclo del agua, ya que técnicamente quería abordar las ciencias ambientales al final, después de que hubieran terminado de aprender todos los componentes, y las reacciones químicas que involucran el agua. Es una pena que probablemente no pudiera convencer a los chicos de la cocina para que provocaran un incendio de aceite y así poder mostrarle a Tabitha lo destructiva que puede ser el agua. Además, hacía muchísimo calor aquí dentro. Debería cambiar la iluminación de la chimenea por la eléctrica. En serio, ya me había quitado el suéter y me había remangado los pantalones, y si hacía más calor aquí dentro, estaba a punto de arrancarme la camisa. Tabitha lo estaba llevando un poco mejor, solo tenía que desabrocharse 3 botones de la camisa. Tal vez si reutilizo el motor que saqué de la motosierra podría hacer un ventilador, aunque un ventilador bastante potente. Vaya, me vendrían bien algunos sistemas de engranajes. No, tengo que volver a la lección. Tras unos minutos indeterminados y 10 páginas de notas llenas de diagramas, nos detuvimos al oír algo que caía al suelo desde arriba. Un grito familiar resonó en el aire, alertándonos de la presencia de Silpid. Creo que es hora de tomar un descanso, ¿eh? Tarde, dijo Tabitha mientras yo miraba hacia la trampilla, viendo el cielo de un sol poniente. ¿Ventana? Sería bueno tenerlo aquí. Terminé. Oye, no olvides traer tus apuntes. Tabitha recogió sus notas mientras yo salía, y allí encontré a Silpid, que inmediatamente empezó a acurrucarse contra mí. Oye. Tranquila, chica. Tabitha subirá en un rato. Ayudé a Tabitha a salir de la lámpara de contacto, sujetándole la carpeta con sus papeles mientras salía. Cerramos la trampilla tras nosotros y la cerré con llave. Colbert y yo éramos los únicos con las llaves. Le daría una a Tabitha, pero aún no. No es que no confíe en ella, es solo que, bueno, Kirche seguro que la descubre con lo cerca que están. Y lo último que quiero es que Kirche y yo estemos encerrados en un espacio estrecho y sofocante.
Cena, dijo Tabitha mientras se abotonaba la camisa de nuevo, mientras Silpid hacía unos arrullos. ¿Paseo? Te lo agradecería mucho si pudieras, dijo Tabitha, indicándome que subiera, y Silpid nos llevó a los cielos. No fue un vuelo muy largo, pero sin duda fue tranquilo comparado con el ambiente tenso de esta mañana. Disculpa que interrumpa nuestro tiempo de estudio esta mañana, la iglesia desconfía un poco de mí porque originalmente teníamos una imprenta, pero yo, todavía lo tengo, dijo, buen mentiroso. Chica lista. Murmuré, al darme cuenta de que no engañaría a Tabitha, creo que yo, caja fuerte secreta. Gracias. En fin, sobre ser un buen mentiroso, no sé si eso es un cumplido o un insulto. Me encogí de hombros. No puedo evitarlo, es que las cosas son muy diferentes a como soy de donde vengo, y, francamente, no me adapto muy bien aquí. Habilidad útil. Ah, la ruta neuronal. Me reí entre dientes. ¿Sabes, Tabitha, eres una estudiante excelente? Conozco a algunos profesores de mi ciudad que darían lo que fuera por tener a alguien tan atenta y con tanta motivación académica como tú. Es una buena cualidad que admiro en la gente. Ella no respondió, pero Silpid dejó escapar un grito que, aunque no estoy segura de qué era, sonó como una risa cuando aterrizamos. Tabitha acarició la cabeza de Silpid antes de darle las gracias. ¿Cena? Me bajé de Silpid. Ah, creo que iré a dar una vuelta por las cocinas, tal vez eche una mano en unos minutos. Me gustaría quedarme un rato y ver la puesta de sol. Además, hace tiempo que no te saludo, ya que siempre me encierro en la luz de contacto. En fin, nos vemos en otra ocasión, Tabitha. Ella asintió en silencio antes de que yo comenzara a pasear por el lugar, simplemente disfrutando de la naturaleza. Nunca habíamos tenido algo así en casa, en New Marais, ya que el único lugar natural era el pantano. Y a nadie le gustaba el pantano. Al cabo de un rato entré y preparé la cena para Silpid y para mí, después de, claro está, introducir el concepto de desayuno para cenar, que en este caso consistía en unas tortillas especiales. Me recosté junto a Silpid, que estaba acurrucada en el suelo, y ninguna de las dos habló mucho. Por otro lado, tampoco es que realmente pueda comunicarme con ella, ya que si bien Silpid probablemente sea capaz de hablar, Tabitha no quiere que lo haga por alguna razón. Hay un maestro para la compañía. Cállate. En fin, Silpid, dije, borrando las runas de mi cabeza, es bastante sorprendente que estemos aquí, ¿sabes? Me encontré con el silencio, así que decidí continuar. La magia que nos trajo aquí, se extendió a través del tiempo y el espacio para llegar hasta nosotros y traernos aquí. En un instante, la información que trajo nuestra presencia, donde quiera que estuviéramos físicamente y en la línea temporal, nos trajo aquí. Aunque mi única queja real son las runas que tengo en la mano, ¿ves? Las levanté para que Silpid las viera, a pesar de la luz menguante. Realmente les disgusta que tenga buenos recuerdos de mi hogar e intentaron hacerme olvidarlos. Por suerte, tengo algunos poderes que me permiten protegerme de eso. ¿Recuerdas tu hogar, Silpid? Silpid decidió acariciarme un poco más, aunque no sé qué significaba. Parecía tensa, mirando a su alrededor como si comprobara que estábamos solos. No recuerdo a mis padres. La voz era femenina, pero no pude, oh, cielos. Silfide, eras tú. La respuesta llegó en un susurro. Estoy rompiendo mi promesa de no hablar, pero no recuerdo a mis padres, me preguntaba por qué. Extendí la mano y acaricié la cabeza de Silpid. Oye, no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo, y de todas formas pensé que eras capaz de hablar. No sé cómo ayudarte, ya que no quiero jugar con tu mente para que recuperes la memoria, pero si necesitas que alguien esté ahí, aquí estoy para ti, ¿de acuerdo? Estamos en una situación parecida con los recuerdos de casa. Solo asegúrate de decírselo a Tabitha para que sepa que lo sé. Bueno, puede que suene insensible de mi parte decir esto, pero ¿qué recuerdos tienes de casa? Puedo recordarlos y también anotarlos para poder contártelos si los olvidas. Le acaricié la cabeza a Silpid. Podemos ser como guardianas de secretos la una de la otra. Vaya, primero hago de hermano mayor para Louise y ahora posiblemente para Silpid. Parece que estar con esos niños me ha influido más de lo que pensaba. Silpid me acarició con el hocico antes de empezar a contarme lo que recordaba de su pasado, y yo le conté lo mismo. Ya había anochecido cuando Tabitha salió a ver cómo estaba Silpid. Supongo que Silpid le dirá pronto que habló conmigo. Cuando se marcharon, me dejé caer en la habitación de Louise, bastante cansado. Abrí la puerta y me encontré con Louise mirando por la ventana. Oh, hola Kurt. Hola Louise, le dije saludándola con la mano levemente, hombre, estoy cansado. Creo que me voy a quedar dormido aquí dentro de un rato.
Louise se levantó y me acompañó hasta la cama. Te has agotado mucho estos últimos días. Nos tomaremos unos días libres por orden de la princesa, así que tendrás la oportunidad de descansar. Gracias. Oye, ¿te hiciste daño cuando te lancé al barco? Ella negó con la cabeza. Éter me atrapó, y en realidad no me caí tan fuerte. Ah, bien, parpadeé, intentando mantener los ojos abiertos. Voy a dormir. Ahora, como descubrí, es increíble lo que puede hacer una buena noche de sueño. Me siento como nueva. Nota mental. Establecer un horario de sueño para investigar y dormir bien. No es bueno trasnochar hasta quedarme dormida. Me dirigí a las cocinas, donde ayudé al personal sirviendo la comida y limpiando, alegando que quería ganarme la comida que tan amablemente me daban. Claro, Louise me daba comida, pero a mí me gustaba ganarme las cosas por mí misma. Es como cuando empecé a investigar sobre la electricidad. Cuando todo tu trabajo da sus frutos, sientes una increíble sensación de éxito. Salí y encontré a Louise y Kirche discutiendo sobre algo. Quiero decir, no puede ser tan grave, discuten todos los días. Solo espero que si las separo no me vea envuelto en, no tengo ni idea de cómo lograste convencerme de hacer esto, suspiré, murmurando para mí mismo mientras cortaba a otro orco chillón. ¿En serio? ¿Cómo demonios hacían ruidos de cerdo estas cosas? Ni siquiera parecen cerdos. Derf, te voy a lanzar. Bueno. Lancé a Derf contra otro orco que blandía un garrote, atravesándole la cabeza. Luego lo retiré mediante manipulación del campo magnético y miré a mi alrededor. Guiche flanqueaba a 2 orcos con sus 7 valquirias, atacándolos desde 3 ángulos mientras uno de ellos realizaba tácticas de ataque y retirada. Supongo que mi enseñanza tuvo algo que ver con eso. También aprovechaba la cobertura de los edificios destruidos para mantener al enemigo en vilo. En fin, a buscar tesoros. Kirche logró convencernos a mí, a Louise, a Guiche, a Siesta y a Tabitha para que fuéramos. Bueno, más bien a todos menos a Siesta, a quien tenía que convencer. En realidad, fue Siesta quien los convenció diciendo que podía cocinar para todos si los acompañaba. Esa era su oportunidad. Sí, estábamos de caza y nos topamos con una aldea que estaba siendo atacada por orcos. Los ahuyentamos la otra noche, pero supuse que volverían. La gente de aquí ya se había quejado al terrateniente, un noble, quien decidió mandarlos a la mierda y los dejó muertos. Puede que más tarde le dé caza a ese imbécil. Pero, salvo por un posible golpe de autoridad, aparte de eso, no hay mucho nuevo. ¿Louise? Pregunté, retrocediendo un poco. Solo escuché cánticos como respuesta. De acuerdo, que vaya a las 12 en punto, justo en el centro de esos orcos. Vamos a usar una fuerza de voluntad media. Que va a provocar una explosión aleatoria. Kirche fue interrumpida de pronto por una bola de fuego abrasadora que impactó contra uno de los orcos, prendiéndole fuego y reduciéndolo a cenizas. Decidí ignorar su rostro atónito y sorprendido, y simplemente disfrutar del momento. Oh, Louise, nunca supe que fueras tan apasionada como yo. Ese fue un elegante hechizo de bola de fuego. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Iglesia. Nos están atacando. Tengan sentido común. Gritó Louise. Que se joda esto. Gruñí, echando un vistazo a mi alrededor y encontrando un montón de espadas tiradas en el suelo tras el primer intento de defensa de este lugar. Todos agárrense a cualquier cosa de metal que tengan. Y tírense al suelo. Manipulé un campo magnético y arranqué todas las armas de repuesto que había en el suelo. Ya he tenido suficiente de vosotros. Muere. Con un chasquido de dedos totalmente innecesario, lancé la horda de espadas, hachas y demás contra los orcos, que eran demasiado lentos como para siquiera considerar esquivarlas, empalarlas, rebanarlas y prácticamente matarlas a todas. Muy bien. Me reí, mientras la electricidad chispeaba alrededor de mis dedos. Levántate para que pueda matarte otra vez. Vaya, murmuró Guiche, atónito, ¿por qué no hiciste eso desde el principio? Bueno, no habría tenido que hacer eso si alguien no hubiera arruinado la trampa. El primero en actuar gana. Replicó Guiche. La definición de una trampa es dejar que tu oponente haga el primer movimiento que has predicho. Negué con la cabeza, mirándolo con decepción. Bueno, al menos pude volver a ser un tipo duro. Todos se quedaron paralizados. Oh, maldita sea. Murmuré, maldiciendo el hecho de haberme acostumbrado a ese idioma. Está bien, retiro lo dicho, oh, cariño. Cantó Kirche, no tenía ni idea de que te gustaran esas cosas. Miré a Tabitha, quien simplemente negó con la cabeza con decepción. Maldita sea, ¿qué hice para obtener semejante respuesta?
Bien, mientras buscamos ese tesoro de oro resplandeciente, grité, ahogando el entusiasmo de Kirche por algo llamado el libro de la lujuria volumen 17, que ciertamente espero que no sea como el que traje de Albion. ¿Alguien me va a explicar qué significa esa palabra en tu idioma? Bueno, eso lo aclara todo. Jamás volveré a usar esa maldita palabra. Suspiré, llevándome la mano a la frente. Sigo sin entender por qué usaste esa palabra en primer lugar. Gritó Louise, a la vez que la reprendió, mientras se sentaba junto a la hoguera. Ya te lo dije, significa algo bueno para mí. Ahora dejemos el tema y no volvamos a mencionarlo. Louise estuvo de acuerdo. En fin, el supuesto tesoro que buscábamos resultó ser falso. Por octava vez consecutiva. Maldita sea, ojalá los monstruos soltaran oro, murmuré. Eso haría que esto valiera más la pena. Además, Louise, ¿esta excursión te ha aportado algo más que añadir a tu edicto para la princesa? Sí. Por ejemplo, destruir a los orcos. He sido una pésima influencia. Bueno, diviértete diciendo eso delante de cientos de personas. Llegó Siesta y empezó a repartir un poco de estofado a cada uno, y olía de maravilla. También estaba muy rico. Ojalá yo aprendiera a cocinar así. ¿Qué tipo de carne usaste?, preguntó Guiche mientras devoraba su porción sin escupirla en cuanto la probé. Todos hicieron lo mismo, y Siesta sonrió. Carne de orco. Prepárense para escupir. Siesta se rió entre dientes y explicó que en realidad no era carne de orco, sino carne de conejo. ¿Qué demonios? Con eso no se bromea. En fin, dije, distrayendo a todos del misterio de lo que Siesta realmente había puesto, son 8 falsificaciones. Solo tengo paciencia para una más. De acuerdo. Si el próximo es un engaño, volveremos a la escuela, dijo Guiche con tono definitivo. Kirche pareció un poco decepcionada, pero cedió después de que Tabitha y Louise dieran su opinión. Repasó los mapas del tesoro y escogió uno al azar. Bien, este. El atuendo del dragón. Levanté una ceja cuando Siesta hizo una pausa mientras comía. ¿Pasa algo? ¿Sabes algo al respecto?, preguntó Kirche con entusiasmo. Está cerca de un pueblo llamado Tarbes, ahora solo falta encontrar Tarbes. Siesta interrumpió. Sé dónde está, es mi ciudad natal. Mientras volábamos en Silpit, Siesta nos dio un breve resumen de su historia. Perteneció a su abuelo, quien la encontró en uno de sus viajes y decidió traerla hasta aquí. Además, para verlo e incluso acceder al aparentemente enorme templo donde lo guardaban, había que resolver un acertijo que nadie había podido resolver. A la mañana siguiente, descubrí de qué se trataba el enigma. Era un problema de física, o al menos lo parecía. Escrito en inglés. Tabitha no entendía nada porque no le había enseñado lo suficiente del idioma. Creo que no le he explicado todo lo necesario en física para que pueda resolverlo. En fin, mejor echarle un vistazo. La masa de un planeta es de 8,29 veces 10 elevado a la 24 kilogramos y su radio es de 7.235 kilómetros. Bien, eso me da suficiente información para calcular la fuerza de gravedad dada otra masa. La constante gravitacional era 6,67 veces 10 elevado a la potencia menos 11, si no recuerdo mal. En este planeta, un bloque de 5 kilogramos se suelta desde el reposo sobre una rampa sin fricción de 4 metros de altura con un ángulo de 25 grados por encima de la horizontal. Oh, maldita sea. Tras abandonar la rampa, el bloque recorre 2 metros sobre suelo sin fricción antes de colisionar con un carrito de 4 kilogramos que se encuentra en reposo y otro bloque de 2 kilogramos que se encuentra en su interior. El primer bloque alcanza una velocidad final de menos 1,5 m/s. Bueno, supongo que eso sería la conservación del momento lineal. Esta siguiente masa, imagina un vagón de montaña rusa, sobre una vía con un coeficiente de fricción de 0,2, recorre 1,5 metros antes de dar una vuelta en un bucle sin fricción. ¿Cuál es el radio máximo del bucle que permitirá que el vagón lo complete sin que el bloque se caiga? Ignora la resistencia del aire. Redondea tu respuesta a 3 decimales. Oh, mierda. Bien, esto implica calcular la fuerza de gravedad sobre la esfera, luego su velocidad en la parte inferior de la rampa, su velocidad en el momento del impacto, la conservación del momento lineal sobre el carrito, su velocidad justo antes del bucle, que es energía de trabajo, y, finalmente, la fuerza centrípeta. Menos mal que el bucle no tiene fricción, porque habría sido muy difícil. Siesta, dije, mirando el papel donde aparecía el problema, ¿tu abuelo no dejó nada más para ayudar a alguien con este problema? Me dejó esto. Menos mal. Me dejó una calculadora TI-84.
Eso debería facilitarme las cosas. Sin batería, ¿eh? No hay problema. 1.436 metros, murmuré, escribiendo los números en ambos idiomas. Si esta tomó mi papel y lo comparó con la hoja de respuesta secreta que su padre se esforzaba por mantener oculta a la vista de todos. Dejó caer mi papel con todo mi trabajo y la respuesta marcada en un círculo, con la boca abierta. ¿Lo has conseguido? ¡Genial! Me encanta la física. Exclamé. Ejem. O sea, tu abuelo era un hombre muy inteligente. Entiendo por qué nadie pudo resolverlo. Para empezar, está escrito en otro idioma, y además, ese estudio es prácticamente desconocido por aquí. Miré a Tabitha y le dije, oye, Tabitha, creo que podrías haberlo resuelto si hubieras podido leerlo. Quizás intente traducirlo más tarde. Apreciado. Kurt, si fueras tan amable. Si esta miró a los demás con expresión de disculpa, lo siento, pero solo aquellos que puedan resolverlo, si no son del pueblo, tienen permitido el acceso. Los demás parecían comprensivos, aunque podía imaginar que su curiosidad seguramente los tentaba a entrar corriendo. Las amplias puertas, que me recordaron a las de un hangar, se abrieron, pero el interior estaba a oscuras. Y está construido de tal manera que se puede ver el interior incluso con el sol de fondo. ¡Qué buena idea! Las puertas se cerraron tras nosotros al entrar. Y tras echar un vistazo rápido a mi alrededor, casi me desmayo de alegría. Había todo tipo de aparatos eléctricos esparcidos por todas partes, cables incluidos. Oh, sí, este es sin duda un gran día. Esta no es la vestimenta del dragón, está al fondo de la habitación. Lo sé, dije con calma mientras miraba alrededor de la habitación, adaptando mis ojos a la oscuridad. Encontré lo que parecía un interruptor y lo accioné. El lugar se iluminó. Maldita sea, también cableó el lugar. Sobre uno de los numerosos escritorios esparcidos por el lugar, encontré un diario. Busqué el nombre en la contraportada. Propiedad del Dr. Minato Nakai día 1. Algo debió salir mal con el experimento del electroimán. No diré más, ya que es información clasificada. En una zona rural nueva. Al atardecer, veo 2 lunas. Definitivamente no es la Tierra. Por suerte, había un noble, creo, vestía ropa elegante por lo que vi y deduje que se trata de una sociedad feudal, en la zona que estaba dispuesto a realizar algún tipo de conjuro de traducción. Nota mental. Aprender el idioma de aquí. Escrito en los márgenes. Adenda al día 1. Escribo esto mucho antes de continuar con el resto de este diario. Pero si has llegado hasta aquí y puedes leer esto, debes haber resuelto el problema básico de física que te indiqué como acertijo previo. ¡Felicidades! Esto significa que tienes un conocimiento muy superior al del resto del mundo sobre cómo funciona. Aquí encontrarás muchas cosas que te serán útiles. Hojeé las páginas intentando encontrar algo interesante, mientras Siesta me observaba por encima del hombro. Día 463, terminé el cableado interior. Por suerte encontré un vendedor que vendía bombillas decorativas. ¿Cuántas cosas han llegado de la Tierra hasta aquí? Todavía no he encontrado el camino de regreso a casa. Día 475, descubrí un avión de combate cero de la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo llegó hasta aquí, pero el piloto ya estaba muerto. Por su estado de descomposición, diría que llevaba aquí bastante tiempo. Pobre hombre, debió de estar confundido. Dejó un diario, así que empezaré a traducirlo. Haré un mapa que muestre dónde lo encontré. Oye, eso significa que tengo otra referencia para el modelo de superposición del mundo. Día 542, encontré más cosas en mis viajes. Algunos equipos para detectar campos electromagnéticos. Tuve problemas con la iglesia de este mundo porque he estado educando a la gente en ciencia en lugar de magia. Por suerte, no me han rastreado hasta el pueblo. Día 609, perdí la esperanza de volver a casa. El equipo detectó una fluctuación en el campo electromagnético. Parecía coincidir con un eclipse solar. Seguiré escribiendo para que, si alguien lee esto, sepa que no está solo. Cerré el diario, sujetándolo con fuerza entre mis manos. Descansa en paz, Dr. Nakai. Yo continuaré en tu lugar. Kurt. Este hombre, tu abuelo, es de donde yo vengo. Y se podría decir que estudiábamos casi las mismas carreras. En fin, continuamos. Si esta asintió con la cabeza antes de dirigirse al fondo de la habitación y quitar la tapa de algo. Parpadeé, me froté los ojos y traté de asegurarme de que no estaba alucinando, a pesar de haber leído sobre ello en la revista.
Un caza cero de la Segunda Guerra Mundial, en perfecto estado de conservación, yacía aquí, en el área del hangar/templo improvisado. Sin duda, se necesitó magia de muy alta calidad para preservarlo. Tu abuelo, Siesta, es una persona increíble. Le pregunté, ¿tiene lápida? Me gustaría presentarle mis respetos. Sí, él pidió ser enterrado aquí. Señaló el rincón trasero apenas iluminado. Hay algo escrito en su lápida, pero nunca pudimos descifrarlo. Le eché un vistazo rápido y entrecerré los ojos para poder leer bien. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Fue entonces cuando una fotografía se cayó del diario. La recogí antes de que tocara el suelo y la examiné detenidamente. Fotografía a color, cabello negro, castaño oscuro, casi negro, pupilas, espera. Hasta ahora, si esta es la única persona que he visto aquí con cabello negro, y el resto de su familia también, si es que ellos eran los que tenían el cabello negro. Todos los demás en el pueblo tienen el cabello rubio. Eso significa que el cabello negro es un gen dominante, mientras que el rubio es recesivo. Eso tiene sentido. El Dr. Nakai sería extranjero y portador del gen dominante del cabello negro, entonces debía ser dominante en ese rasgo, para que todos los padres de Siesta tuvieran el cabello negro, o el mundo consideró oportuno que transmitiera genes dominantes en lugar de recesivos. Deja de mirarme, si me miras así. Lo siento, murmuré, pero estaba pensando. Tengo una posible teoría rondando por mi cabeza, y no estoy seguro de que encaje del todo ahora mismo. En fin, ¿puedo tocarla? Por supuesto. Dijo, alejándose. Extendí la mano con cautela y toqué el ala. Llegó la esperada descarga mental y pude verlo todo. Esquemas, debilidades, fortalezas, funcionamiento, combate. Y sentí como si llevara años haciéndolo. Los sistemas, la forma en que funcionaba desde cada una de sus partes. Lástima que no pueda volarlo con electricidad. Espera, no, entiendo sus sistemas. Eso significa que puedo empezar a buscar una solución alternativa para no hacerlo explotar por accidente. ¿Sí? Tras la desaparición de la luz de las runas, fui al depósito de combustible. Estaba vacío, claro, con un poco de combustible en el fondo. Espero que el encantamiento de permanencia también haya funcionado ahí. Tendré que revisar las notas del médico, tal vez pueda rastrear su origen. Puedo empezar a rastrear el origen de todo. Tal vez encuentre el camino a casa. Levanté la vista y vi que Siesta se había ido. Vaya. Bueno, supongo que seguiré buscando por aquí. Rebuscando entre los archivadores que había por todas partes, encontré un montón de tesoros. ¿Oh, sí? Que Dios te bendiga, Dr. Nakai, porque dejaste aquí los planos de un generador eléctrico a pequeña escala y muchísimos libros de conocimiento recopilados. Esto me vendría muy bien para mis clases y mis publicaciones. Trasladar todo esto va a ser un engorro. No quiero hacer copias de todo, además, tardaría muchísimo. No tengo la versión en inglés de la imprenta porque sería inútil aquí. Después de dejar todo donde lo encontré, Siesta volvió a entrar por las puertas del hangar y dijo, «Hola, Kurt». «Oh, hola», me preguntaba a dónde había sido. Necesitaba hablar con mi padre sobre todo esto, dijo, señalando con un amplio gesto todas las cosas que había aquí, ya que el testamento de mi abuelo decía que quien pudiera resolver el enigma y leer lo que estaba escrito en su tumba, le daría la posesión de todo lo que hay en este edificio. Casi se me cae la mandíbula al suelo. ¿Todo, dices? Sí. Papá dijo que no había problema en dártelo. Era complicado cuidarlo, y a juzgar por tu reacción, probablemente lo cuidarás mejor que nosotros, dijo con una sonrisa. Oh, no te preocupes por eso. Me reí, yo me encargaré de todo aquí. No creo que te importe si lo muevo, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No, está bien. Siesta añadió con una leve sonrisa. Pareces estar muy cómodo, Kurt. Es porque todas estas cosas de mi mundo están aquí, me quedé paralizada, deteniéndome. Pero ya era demasiado tarde. Mundo. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Siesta, lo que estoy a punto de contarte es algo que debería mantenerse en secreto lo máximo posible. ¿Puedes guardarlo? ¿Sí? Yo soy de otro mundo. No soy de este mundo. Estás mintiendo. No digas esas tonterías solo porque soy una chica de pueblo cualquiera. Siesta. Piénsalo. Tengo habilidades que no son mágicas, leo idiomas que nadie aquí puede y entiendo conceptos y números como nadie más aquí. La sujeté por los hombros, ¿no lo ves? Se mordió el labio. Ahora tiene sentido, ¿por qué tenías ideas tan diferentes?
Por favor, no se lo digas a nadie más. Siesta asintió, cerrando los ojos. Kurt confía en mí, así que no traicionaré esa confianza. Gracias. Solté sus hombros. Siento haberte soltado esto así, pero fue mi culpa. Me equivoqué. Su rostro se transformó en una sonrisa infantil. No, significa que ahora sé más sobre Kurt. Oh. Ya casi es la hora de cenar. Dicho esto, me agarró de la muñeca y comenzó a arrastrarme hacia el restaurante. Íbamos a pasar la noche en casa de Siesta. En cuanto a la nobleza de nuestro grupo, el jefe de la aldea salió a saludarlos. Conocer a la familia de Siesta había sido una experiencia reveladora. Mi teoría sobre la composición genética de la familia de Siesta se estaba confirmando cada vez más. Al principio no me recibieron muy bien, pero cuando Siesta les contó todo lo que había hecho por ella, se ablandaron. También me gané el cariño de los niños cuando les mostré que podía controlar la electricidad. Por suerte, no les conté que electrocuté al tipo que intentó llevársela y destrocé su cuerpo. Fue reconfortante, la verdad. Estos chicos me vieron tal como era y no tuvieron miedo. No era de la nobleza, como les aclaré rápidamente. Simplemente hacía las cosas con la mente. A decir verdad, tenía bastante envidia de Siesta. Todos aquí me recordaban a mi hogar, un hogar que tanto extrañaba. Cantarles a los niños para que se durmieran, llevar a algunos al colegio, pasar el rato con los mayores en esa maldita comedia romántica de mi vida. Logré escabullirme de la casa y llegar a un campo enorme. Vaya, este debe ser el campo del que hablaba Siesta. Es realmente hermoso, sobre todo por cómo la luz del sol se filtra entre las cumbres de las montañas. Me habría encantado traer a Cynthia aquí. También había traído el diario y decidí leerlo mientras estaba recostado entre las flores. De vez en cuando aparecía la traducción del relato del piloto japonés que pilotaba el caza cero. Fue realmente trágico. Ambos querían volver a casa e hicieron todo lo posible, pero fue en vano. Espero no terminar como ellos en ese sentido. Día 1460. Llevo 4 años aquí. Por fin he logrado establecer relaciones entre la magia y las ciencias, aunque es difícil enseñar en una era mágica. He guardado el inicio de una fórmula para vincular ambas en uno de los archivadores. Me reí entre dientes al leer las notas, y entonces oí pasos detrás de mí. ¿Quién anda ahí? Solo yo, dijo Siesta con un tono algo tímido. Así que aquí estabas, jeje, este es el campo que quería enseñarte, Kurt. Es precioso, ¿verdad? Realmente lo es. Los niños estaban preocupados cuando desapareciste, y mamá acababa de terminar de hornear un pastel y papá insiste en que comamos juntos. Levanté las piernas en el aire y aterricé de pie. Ah, ya veo, ¿estás bien? No pareces estar muy bien. Solo pensaba en si terminaré siendo como ellos, atrapada en un mundo que no es el mío. Me volví hacia Siesta, que por una vez no llevaba su uniforme de sirvienta. Esta vez vestía de forma sencilla. Una camisa verde oscuro y una falda marrón que le llegaba por debajo de las rodillas, ondeando al viento. Mi objetivo sigue siendo el mismo. Tengo que volver. ¿Por qué no te quedas? Aquí hay mucha gente que se preocupa por ti, como el maestro. Cállate, Siesta y yo estamos hablando. HMPH. Siesta se acercó y me rodeó con un brazo. Siempre podrías elegir quedarte. Así no estarías atrapado. Mi padre decía que encontrar a alguien que viniera del mismo lugar que mi abuelo debía ser cosa del destino. Le gustaría que te establecieras en el pueblo, y si lo hicieras, yo podría volver aquí contigo. No pude decir nada en respuesta. Simplemente observé la puesta de sol. Claro, sería genial simplemente quedarme. No volver jamás a esa ciudad contaminada y desastrosa, vivir en un lugar que me quisiera, un lugar donde pudiera cambiar el curso de la historia para mejor. Pero este mundo no era mío. Por mucho que pudiera cambiarlo y darle forma, al final no me quedaría si no fuera necesario. Y encima con los aparatos eléctricos, madre mía, qué nostalgia de casa. ¿Puedo ayudarte con eso? No. No alterarás mis recuerdos. Pero sé que probablemente no lo harás. ¿Quieres volver, verdad? Sí, tragué saliva con dificultad, preparándome para algo que no quería hacer, y además, no pertenezco aquí. Mi sola presencia ya es algo extraño en este mundo. Y bueno, supongo que eso significa que cualquier derecho que yo tenga en este mundo no es realmente tan válido. No tengo derecho a estar aquí, solo estoy aquí con lo que en mi país sería una visa de trabajo. Una vez que termine, me voy. Y además, mi corazón sigue perteneciendo a la chica que conocí en mi ciudad natal. Aunque haya muerto y yo esté destinado a vagar por este mundo para siempre, la llevaré siempre en mi corazón.
Una expresión de dolor cruzó el rostro de Siesta. Sin embargo, cerró los ojos y asintió. Así que los rumores sobre que Kurt tenía un amante en su ciudad natal eran ciertos, tenía. Que te jodan. Me mordí el labio para callarme y no hablar sin pensar. Aún recordaba sus últimas palabras. Me dijo que tenía que prometerle que continuaría con el sueño, y que seguiría adelante. Solo prometí lo primero. Simplemente no se puede superar la muerte de la primera chica de la que te enamoraste cuando murió en tus brazos. Y encima, en la primera cita. Pero, ¿puedo esperarte? Sí, si decides quedarte y tal vez, si tu corazón sigue adelante, entonces, si esta no terminó su frase. Pero yo sabía lo que preguntaba. Las circunstancias eran bastante claras, al menos. Iba a hacer todo lo posible por convencerme de que me quedara si decía que sí. Pero tal vez, solo tal vez podría cumplir ambas partes de esa promesa. Sin embargo, una parte de mí desea seguir siendo leal a pesar de todo. Dije que sí, simplemente para evitar tener que darle un no desgarrador a alguien que se parecía tanto a Cynthia. Aunque dudo mucho que alguna vez lo supere. Si esta sonrió y cambió de tema. En realidad, vino una lechuza mensajera. Los profesores están bastante enfadados. La señorita Zerbst y el señor Glamont palidecieron al oírlo, pero también me mencionaron a mí. Dijeron que podía tomarme unas vacaciones, ya que la boda de la princesa es pronto, así que estaré aquí hasta que terminen las vacaciones. Ah. Entonces, ¿de verdad puedes hacer volar la vestimenta del dragón? Hay alguien con quien necesito hablar para que esto salga adelante. Tendré que usar algunos canales informales. Me encogí de hombros. Revisaré los diarios de tu abuelo para ver dónde encontró esto. Puede que haya pistas en otro lugar. Ah, sí. Sus ojos brillaban con asombro infantil. Si logras que vuele, puedo montarme en él, aunque sea solo una vez. Me encogí de hombros y dije, no hay problema. Creo que a tu abuelo le habría gustado eso. Gracias a los contactos de Guiche, conseguí que algunos dragones y sus dragones transportaran el cazacero y los archivadores a la academia. Si esta también me dio unas elegantes gafas de piloto. No me preocupaban mucho los gastos de transporte. Ganaba dinero vendiendo libros y, francamente, había mucha demanda de Biblias en el mercado negro porque en la iglesia eran bastante caras. Claro, eran ilegales, pero no es que la gente las tuviera por ahí tiradas. Los que las compraban las escondían muy bien. Una vez que lográramos encontrar la manera de falsificar su sello y cualquier cosa mágica asociada con él, todo estaría resuelto. Además, ¿adivinen quién encontró otra de esas piedras escondida en la parte trasera de esas cosas? Esta tiene una habilidad que yo llamaría vórtice iónico. Básicamente, tornado eléctrico. No tengo ni idea de cómo funcionan estos poderes. Simplemente hago pasar una corriente por la piedra, obtengo poderes que consumen gran parte de la electricidad que almaceno, y ya está. No tengo que manipular electrones ni nada por el estilo, solo pienso en los poderes y funcionan. Como este en particular, y también el golpe de trueno. Pero algo como las cuchillas de gigavatio o levantar cosas requiere concentración activa. Joder, a veces estos poderes son raros. O al menos, se supone que funciona así. Creo que hay una especie de bloqueo mental que me impide hacerlo si no creo que sea posible. Todavía no he podido demostrar esa habilidad. En fin, Colbert salió porque tomé la lechuza mensajera y la envié de vuelta con un mensaje para que estuviera lista en el patio. Se quedó perplejo al ver lo que había entrado. Kurt, ¿qué es eso? Preguntó con cara de pura emoción. Hay algo de lo que quería hablar contigo, la verdad, dije con una sonrisa. Pero luego. Tengo que pasar el resto de los archivos al Contact Light. Llevamos un tiempo trasladar todos los archivadores y pagar a los dragones, pero al poco tiempo todo estuvo en su sitio. Al final, solo nos dedicamos a vigilar el avión de combate. Silpit se encargó de la guardia, lo cual fue genial. Además, logré recoger la gasolina que quedaba y guardarla en un frasco pequeño. Ojalá podamos sintetizarla. En fin, Colbert y yo nos dirigimos a su laboratorio, ya que esa era más bien la zona de ingeniería. El laboratorio de luz de contacto se utilizaba más para investigación y docencia. El laboratorio de Colbert era como un laboratorio de electrónica muy desordenado. Solo que olía raro, las estanterías estaban tan abarrotadas que pensé que se iban a desmoronar, y había productos químicos de todo tipo por todas partes. Parece que no te quejas del olor. En la ciudad era peor, a veces. Expliqué. Uno se acostumbra. Una mujer no lo haría, por eso sigo soltero. Levanté una ceja, pero decidí no insistir.
Dijiste que tenías algo de esto, gasolina. Creo que tendré que empezar a hacer un diccionario de alquegenio a inglés por aquí. Dicho esto, le entregué el frasco. Colbert lo abrió y lo olió, echando la cabeza hacia atrás. Nunca había olido nada igual. Desprende un olor sin calentarse, debe ser fácil de quemar. Asentí con la cabeza. Si lo replico, ¿cómo lo llamaste, avión, volará? Lo más probable es que revise las piezas por segunda vez para asegurarme de que todavía pueda volar. ¡Excelente! Puede que sea difícil, pero un desafío siempre es bienvenido. Dijiste que esos aviones se veían por todas partes en tu mundo, ¿verdad? Sí, aunque este es pequeño. Comparado con otros aviones de mi mundo, que pueden transportar cientos de personas y enormes cantidades de carga, este es insignificante. Solté una risa amarga. Aunque me parece interesante que la tecnología moderna de mi mundo se vea potenciada por la magia aquí. Si fuera así en mi mundo, habríamos llegado mucho más lejos en efecto. La magia no es una herramienta para usar simplemente por comodidad, sino también para progresar, dijo Colbert con tono sabio. Ojalá todos los usuarios de magia pensaran así. Bueno, sin duda tenemos una manera de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no lo convertimos en nuestro próximo proyecto después del caza cero? 2 días después, por fin terminé de colocar una capa de tela en la cabina para no tener que preocuparme tanto de estropearlo todo al entrar. Fue genial que Colbert hubiera sintetizado una especie de adhesivo, parecido al pegamento, mientras estábamos fuera. Siempre se le ocurre algo. ¿De verdad vuela esa cosa?, preguntó Louise. No parece que pueda volar. Las partes que llamas alas ni siquiera se mueven. Eso se debe a que es un tipo de vuelo diferente, expliqué, y créeme, lo verás algún día. Entré en la cabina y comencé las inspecciones. Por suerte, las runas me fueron de gran ayuda. Cada vez que tocaba una pieza, sabía en qué estado se encontraba. Sabía cómo manejarlo, ya que había tocado el avión la primera vez que lo vi, pero tocar las piezas me servía como repaso cada vez. Esta arma es mucho más compleja de lo que había visto antes. Para que puedas sacarle el máximo provecho, debes familiarizarte con todas sus partes. ¿Y cómo podrías saber algo al respecto? No creo que haya manera de explicártelo de forma que lo entiendas. Ah, ¿te refieres a lógica? Se supone que debo aceptar que sabes de estas cosas aunque literalmente no haya forma de que hayas aprendido a pilotar un avión ni conozcas sus partes. Sí. Maldición. ¿Estás decepcionado? Tenía la esperanza de rastrear toda la información hasta su origen, tal vez empezar a explicar la magia a través de la ciencia. No todo se puede explicar con las ciencias. Oh, créeme, soy muy consciente de eso. La maldita magia del vacío tiene que romper la ley de conservación de la masa y toda esa mierda. ¿Cuándo va a ser ese día? Si tu profesor produjera suficiente gasolina hoy, debería volar. Maldita sea, debería leer sobre motores de combustión, tal vez esos apuntes contengan algo. Oye, Louise, ¿no habrá por casualidad algún encantamiento mágico que mantenga un recipiente siempre lleno? Para eso tendrías que rebuscar en un montón de libros de teoría mágica. No creo que exista tal encantamiento. Mierda. Eso habría sido genial para esto. En fin, ¿hay alguna noticia sobre la situación en Albion? Hace tiempo que no sabemos nada. Las últimas noticias que escuché son que Reconquista logró expulsar a los libertadores absolutos por ahora. Si bien había muchos libertadores absolutos, Reconquista empleó tácticas superiores para reducir su número. Veo, en ese momento, Colbert salió corriendo diciendo que necesitaba ayuda para mover todos los barriles. ¿Cómo había ganado tanto dinero en una sola noche? En fin, bastó con manipular el campo magnético para mover todos los barriles en 30 minutos, y Louise desapareció sin motivo aparente. Vaya, me pregunto a dónde habrá ido. Llenamos el tanque de gasolina antes de que yo subiera a la cabina, me puse los guantes y las gafas de piloto, Colbert, si no te importa, Kurt, Jean. Ambos nos volvimos hacia William, que llegaba a caballo con aspecto de estar agotado. La Reconquista ha atacado. Están usando Tarbes como punto de partida para su invasión. ¿Qué? Grité, pero si estuvimos allí hace apenas 2 días. Atacaron hoy mismo durante la firma del pacto de no agresión, esos sinvergüenzas. Dijeron que por un supuesto error dispararon un tiro de verdad. La brigada de dirigibles ya ha sufrido pérdidas enormes. ¿Y Germania? Me han dicho en la corte real que tardarían 3 semanas en poder venir. TCH, planean fastidiar a Tristan. ¿Por qué viniste aquí?
Escuché, dijo, jadeando, pensé, que tú, Kurt, podrías tener algo para salvarlos. Tengo un hermano menor allí, así que por favor, te lo imploro, sálvalos. Dicho esto, se dejó caer al suelo, sin aliento. Colbert me miró, observando el avión. Asentí con la cabeza, mirando al frente. Mis manos se movieron solas. Palanca de mezcla y paso de la hélice, ajustados. Compuerta del capó, abierta. Tapa del radiador de refrigeración de aceite, cerrada. Colbert, ¿te importaría hacer girar la hélice con magia? No tenemos la herramienta para eso. Además, que alguien traiga a William. Murmuró algo mientras la hélice giraba. Me concentré en mantener la corriente a raya y evitar que recorriera el avión. Pilotar este avión requeriría mucha concentración por mi parte, incluso con la capa de tela. Los frenos estaban sueltos, así que mientras hacía los ajustes finales el avión comenzó a moverse hacia adelante. Acelerando, más rápido, mierda, esas son las paredes, vale, sube. El avión de combate se elevó en el aire al tirar de la palanca de control hacia atrás. El avión vibró ligeramente al rozar la pared, pero todo transcurrió con normalidad al ascender. Así que esto es volar, dijo Derf con un toque de asombro mientras nos elevábamos. Ah, no. No puedo distraerme. Derf, ¿te acuerdas del camino, verdad? Tengo que concentrarme en mis poderes, así que necesitas darme indicaciones. Entendido, compañero. Hagámoslo.